El sol apenas se asomaba entre las montañas cuando un disparo rompió el silencio de la sierra. Las aves volaron espantadas y los perros ladraron como si presintieran el mal. En medio de la bruma de la mañana, con las hojas mojadas por el rocío y la tierra aún tibia por la sangre derramada en la madrugada, un campesino de nombre Gaspar, callado como la sombra de un árbol seco, empujó con el pie la puerta desvencijada de su cabaña. No esperaba encontrar a nadie allí, mucho menos a ella. El cuerpo de la mestiza yacía sobre el piso de tierra, con la blusa desgarrada, una pierna ensangrentada y los ojos entreabiertos, como si se debatiera entre este mundo y el otro. Gaspar no gritó, no preguntó, no huyó, se quedó mirándola, como quien ve una promesa rota volverse carne. Su rostro, a pesar del polvo y del dolor, tenía una belleza antigua, salvaje, como de mujer que ha cargado más peso del que la vida permite. «¿Quién te hizo esto?», murmuró, con una voz que apenas recordaba su uso. Ella no respondió. Apenas movió los labios con un suspiro seco. Gaspar se agachó con torpeza. La alzó entre sus brazos y sintió el temblor de su cuerpo rendido. No había nadie más en kilómetros, ni curandera, ni compadre, ni alma dispuesta a ayudar. Solo él, su cabaña y esa mujer marcada por la desgracia. La tendió sobre su catre, le limpió la herida con agua de lluvia y aguardiente, le cubrió la piel con una manta raída. El sol trepó el cielo sin pedir permiso, y con él llegaron los rumores. Un jinete bajó del cerro al galope, con el sombrero ladeado y la voz envuelta en urgencia. «Gaspar, por Dios, ¿la tienes tú?» «¿A quién?» «A la mestiza, la hija de la Micaela. Dicen que la sacaron a la fuerza del baile y que se escapó antes de que la entregaran al hijo del coronel». Gaspar no respondió. Apenas se volvió hacia la cabaña, donde ella, desde dentro, lo miraba como si esa mirada pudiera salvarla o condenarla. «Aquí no ha llegado nadie», mintió. Pero los ojos del jinete vieron más allá del umbral, vieron la manta moviéndose, el rastro de sangre en la puerta, y en el pueblo no se necesita más que una sospecha para dictar sentencia. Esa misma noche, cuando la luna colgaba como lámpara rota en el cielo, 3 hombres armados llegaron a la cabaña. No traían permiso, ni cortesía, ni esperanza. Traían la decisión de los viejos, de los que mandan sin dar la cara. «Gaspar, encontraste a la mestiza herida y la metiste en tu casa. Eso ya es suficiente. Te casas con ella al amanecer». «¿Casarme?», preguntó como si la palabra fuera de otro idioma. «No hay vuelta. Honra es honra. Y más vale la vergüenza del silencio que el escándalo del pecado». Gaspar miró a la mujer, que seguía débil, recostada en su catre. Ella no lloraba, no suplicaba, solo respiraba con esfuerzo, como quien ya no espera nada. «Ni siquiera sé su nombre», dijo él. «Se llama Alma», respondió el mayor de los hombres, «y desde ahora será tu mujer». Alma no habló durante la noche, ni una sola palabra, ni siquiera cuando Gaspar, con manos torpes pero sinceras, le alcanzó un poco de caldo caliente o le acomodó la manta con cuidado. Solo lo miraba de vez en cuando, como si quisiera leer en su rostro si era uno más de los que querían tomarla por la fuerza, o si era distinto. Pero en esa cabaña de tablas sueltas y silencio denso, el tiempo parecía no moverse. Gaspar no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, mirando las brasas apagarse poco a poco. Recordaba a su madre diciendo que cuando el fuego muere sin haber hervido el café, es porque la casa no está lista para recibir lo que viene, y lo que venía no tenía forma de comprenderlo aún. Apenas clareó, los hombres volvieron, esta vez con un cura viejo, tembloroso, que apenas podía sostener el misal, y una mujer anciana que sostenía un vestido blanco que ya había visto demasiadas bodas tristes. No hubo música, ni flores, ni campanas, solo un silencio espeso, cortado por la voz temblorosa del cura. «Gaspar, ¿aceptas a Alma como tu esposa para cuidar de ella en la salud y en la enfermedad hasta que la tierra se los lleve?» Gaspar miró a la muchacha, de pie con dificultad, su cabello despeinado, su cuerpo sostenido por el orgullo. No era amor lo que sentía, era algo más antiguo, una mezcla de rabia, compasión y un deseo extraño de que nadie más la tocara jamás. «Sí», dijo. «¿Y tú, Alma?» Ella tardó. El silencio fue largo, demasiado largo, tanto que el viento movió las hojas secas como si fuera a llevarse la ceremonia con él. Finalmente, Alma habló, con una voz baja pero firme.
Acepto, pero no por amor, sino porque no tengo dónde más caerme muerta. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un golpe dado sin mano. Gaspar bajó la mirada. El cura siguió, como si no hubiera escuchado. Pueden besarse. Nadie se movió. Después del falso aplauso de los testigos, Alma fue llevada de nuevo al catre. Gaspar salió de la cabaña. Se fue al corral, a limpiar la suciedad que los animales habían dejado, como si el sudor del trabajo pudiera limpiar también lo que acababa de pasar. Pero en el pueblo, la noticia corrió más rápido que el agua entre piedras, que Gaspar, el campesino callado que no miraba a nadie a los ojos, había sido obligado a casarse con una mestiza herida, que la mujer no lo había elegido, que el hijo del coronel estaba furioso y que aquello no terminaría ahí. Esa misma tarde, Alma salió tambaleándose hasta la puerta. Se apoyó en el marco de madera, mirando hacia el monte. «¿Qué vas a hacer conmigo, Gaspar?» Él levantó la vista. Tenía las manos llenas de tierra. «Nada, solo cuidarte. Si tú me dejas». Ella lo observó con una mezcla de desconfianza y algo que aún no tenía nombre. «Nadie me ha cuidado nunca», dijo. «No sé cómo se hace eso». «Pues aprendemos, si quieres». Un trueno retumbó en la distancia, anunciando la tormenta que venía. Pero ninguno de los dos se movió, porque había algo en ese intercambio, una especie de pacto no dicho, que no necesitaba promesas ni ternura, solo verdad. La lluvia empezó a caer al anochecer, lenta primero como tanteando el ánimo de la tierra, después como todo en esas sierras olvidadas, se volvió brava, cargada de trueno y de rabia. Gaspar corrió a recoger los bultos de maíz que había dejado fuera, y Alma, desde el umbral de la cabaña, observaba en silencio. Era como si no supiera si pertenecía allí o si era solo una pasajera más de su propia desgracia. Adentro, el techo goteaba en 2 puntos, y Gaspar había puesto 2 ollas para recoger el agua. El fuego chispeaba, indeciso, y el único sonido que llenaba la cabaña era el de la lluvia repiqueteando en la lámina oxidada. «¿Dónde aprendiste a curar?», preguntó Alma de repente, rompiendo el silencio como si rasgara una tela. «Mi madre era partera. Yo la ayudaba a moler plantas, a hervir telas. Cuando la fiebre venía fuerte, yo era el que iba al monte a buscar la hierba buena». Ella asintió sin decir nada más. Su pierna seguía vendada y el dolor la mantenía en una especie de letargo, pero su mente, su instinto, estaban despiertos, como si supiera que su estadía allí era provisional, como si supiera que tarde o temprano el hijo del coronel la buscaría, porque en esos pueblos las mujeres mestizas no desaparecen sin que alguien quiera cobrarse algo. Gaspar no preguntaba, no exigía, solo compartía lo que tenía: silencio, leña, un poco de café y la calma de quien está acostumbrado a no esperar nada. Esa noche, Alma tuvo pesadillas. Se revolvía en el catre, sudando, murmurando nombres y suplicando que no la tocaran. Gaspar, que dormía en el suelo con una cobija vieja, se levantó en la oscuridad y se acercó. «Alma», susurró, «ya pasó. Nadie te va a hacer daño aquí». Ella despertó de golpe, jadeando, con los ojos desorbitados. Por un segundo, sus miradas se encontraron y en ese cruce tembloroso hubo algo más que miedo. Hubo historia. Hubo heridas viejas que reconocían a otras heridas. «No me toques», dijo ella, pero no era rechazo. Era defensa. Era costumbre. Gaspar dio un paso atrás. «No lo haré, a menos que tú me lo pidas». Y volvió a su rincón sin decir más. El silencio volvió, pero ahora ya no era cómodo. Era tenso, lleno de preguntas, de recuerdos, de caminos que no sabían si querían cruzarse. Al amanecer, Alma ya estaba de pie, apoyada en un bastón improvisado. Miraba el monte con ojos decididos. «Me tengo que ir». Gaspar no la detuvo, solo murmuró: «Si te vas, no vas a durar ni media jornada. Están buscándote. Y no solo por lo que pasó contigo, también por lo que escuchaste». Ella se volteó, sorprendida, porque nadie lo había dicho en voz alta. Pero Gaspar lo sabía, porque en esos pueblos los secretos no se gritan, pero se sienten. «¿Qué crees que escuché? Lo suficiente como para que te quieran silenciar. Tú no caíste aquí por accidente. Te dejaron morir en el monte porque sabían que sabías algo que no debías». Alma apretó la mandíbula. «¿Y tú? ¿Por qué me ayudas?». Gaspar tragó saliva como si le costara decirlo. «Porque tú eres como yo. Nadie te espera. Nadie va a reclamarte si desapareces.
Y yo sé lo que es eso. Por primera vez, los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. No por dolor, por el alivio de ser vista, aunque fuera un poco, aunque fuera por alguien que no prometía nada. El cielo seguía nublado, pero la lluvia había cesado. Entre el lodo y la bruma, el monte olía a tierra viva, como si la propia naturaleza respirara con fuerza tras haber soltado su llanto. Alma se aferraba a su bastón con una mezcla de terquedad y necesidad. No confiaba en quedarse, pero tampoco sabía a dónde ir, porque fuera de esa cabaña todo lo que la esperaba era el juicio de un pueblo que no perdona a las mujeres que se escapan del destino que les imponen. Gaspar ya había salido al campo. Sus pasos eran pesados, no por el cansancio, sino por lo que pesaban sus pensamientos. Sabía que, tarde o temprano, vendrían por ella, no por justicia, sino por orgullo. El hijo del coronel no perdonaba ser desobedecido, y menos por una mestiza. Mientras arrancaba hierba mala entre los surcos del maíz, sintió algo distinto en el aire, como una mirada clavada en la nuca. Se giró de golpe y lo vio. Un joven a caballo, elegante, con la chaqueta delgado sobre el torso y un sombrero caro que no encajaba con el lodo de esa tierra. Era Tomás, el hijo menor del coronel, el mismo que la había reclamado como suya en aquella fiesta donde Alma fue vista por última vez. «Busco a mi prometida», dijo el muchacho sin bajarse del caballo. Gaspar no respondió de inmediato. Terminó de arrancar la hierba, la tiró a un lado y solo entonces levantó la mirada. «Aquí no hay prometidas, solo maíz y tierra dura. La viste, lo sé. Dicen que la trajiste a tu casa, que la curaste, que te casaste con ella, pero esa mujer me pertenece». Gaspar caminó hasta el borde del campo, limpiándose las manos en el pantalón. «Las cosas rotas no se poseen, joven, y ella no es tuya ni mía. Si se quedó fue porque no tenía más a dónde ir. Si se fue, fue porque así lo quiso. No soy su dueño». Tomás apretó los dientes. «Tú no sabes quién soy». «Sí sé, por eso no te tengo miedo». El joven lanzó una mirada de odio, dio media vuelta con su caballo y desapareció entre el monte, dejando tras de sí una amenaza muda. Pero Gaspar sabía que aquello era solo el principio. Cuando volvió a la cabaña, Alma lo esperaba en la puerta, sentada en una piedra. «Vino, ¿verdad?». Gaspar asintió. «Dijo que eres su prometida». «No soy de nadie». «Entonces hay que prepararnos, porque él no viene solo, viene con nombre, con apellido, con armas, y nosotros con lo puesto». Alma bajó la mirada, como si un nudo invisible le apretara el cuello. «Yo no solo escuché cosas, Gaspar. Vi cómo hacían los tratos con los de afuera, cómo vendían tierras que no eran suyas, cómo callaban a los que se oponían». Gaspar se quedó en silencio. «Por eso me querían casar con él, para que lo olvidara todo, para que me callara, y fuera la esposa obediente que no molesta. Pero me escapé, y por poco no lo cuento». Gaspar caminó hacia el estante donde guardaba una escopeta vieja, oxidada, que apenas disparaba una vez antes de atorarse. La miró, pensativo. «Entonces no podemos quedarnos quietos. ¿Vas a pelear por mí?». Él la miró con una ternura que no tenía palabras. «Voy a pelear contigo, porque a esta tierra ya la han pisoteado bastante, y tú tienes más valor que todos ellos juntos». Alma respiró hondo. Por primera vez, su cuerpo dejó de temblar. La noticia no tardó en colarse como culebra entre las piedras. Gaspar, el campesino solitario, se había plantado frente al hijo del coronel, y no lo había hecho con gritos ni con armas nuevas, sino con la calma de quien ya no teme perder nada porque nunca ha tenido mucho. Eso encendió la lengua de los viejos, la curiosidad de las mujeres del molino y la preocupación de los que sabían cómo operaban los de arriba cuando alguien se interponía en su camino. Esa mañana, el pueblo despertó inquieto. El aire traía un zumbido raro, como si los alambres del tendido eléctrico cantaran un presagio. En la plaza, el cura no quiso dar misa. La fonda cerró más temprano, y nadie, ni siquiera los borrachos del callejón, quiso pronunciar el nombre de Gaspar en voz alta. En la cabaña, Alma ya caminaba sin bastón. Le quedaba un leve cojeo, pero su mirada tenía otra fuerza. Se había recogido el cabello en una trenza y usaba una blusa prestada por la curandera del cerro, una de las pocas que no la miraba con desprecio. Esa mujer había ido a verla en secreto la noche anterior, le había curado la herida y le había dicho al oído: «Tú no estás aquí por azar. El monte te protege.
Alma no creía en santos, pero algo en esa frase se le quedó clavado. Gaspar pasó la mañana reforzando la cerca, preparando trampas de alambre en los puntos ciegos del sendero. No esperaba un ataque masivo, esperaba algo peor, una advertencia, un mensaje, un acto cobarde escondido en la oscuridad. ¿Y si nos vamos?, preguntó Alma. Más allá del río nadie nos conoce, podríamos empezar de nuevo. No me iría sin dejar algo claro, respondió Gaspar sin dejar de martillar. Si nos vamos así ellos ganan, y tú sigues siendo la mujer que tuvo que huir con la cabeza baja. Ella lo miró en silencio. No estaba acostumbrada a que alguien la viera con dignidad. Siempre fue la hija de la criada, la mestiza de piernas largas a la que los hombres querían callar con promesas sucias. Pero Gaspar no la tocaba, no le imponía nada, solo la acompañaba. Esa noche, mientras cocinaban en silencio, se escucharon pasos. 4, 5, quizás 6 hombres. Gaspar apagó el fogón y puso un dedo en los labios. Alma entendió de inmediato. Los pasos se detuvieron frente a la cabaña. No tocaron, solo dejaron algo. Al amanecer, Gaspar abrió la puerta. Sobre el umbral, en el barro, estaba un costal. Dentro, una cabeza de puerco y una nota escrita con letras toscas. Esto es lo primero. Devuélvela. Gaspar quemó la nota. Enterró el costal lejos, donde los zopilotes no bajaran, y volvió con el rostro endurecido. Ya empezaron. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resistir, porque si no nos defienden, nos vamos a defender solos. Alma se sentó en el banquito de madera, con los codos en las rodillas. Ya no era una muchacha huyendo. Era una mujer con una deuda que el miedo no podía seguir pagando. Gaspar, si nos matan, ¿quién va a saber lo que pasó? Yo sabré, y tú también. Y eso ya es más de lo que ellos jamás podrán entender. La llama del fogón volvió a encenderse. Afuera, el monte respiraba hondo, porque lo que venía no era solo una pelea, era un ajuste de cuentas con la historia. Esa mañana, mientras el sol apenas se abría paso entre las nubes bajas, Alma se sentó en el pequeño banco frente a la cabaña con un cuaderno viejo que Gaspar le había dado. No sabía escribir mucho, apenas su nombre y unas cuantas palabras, pero empezó a trazar líneas como si dibujara su pasado, como si quisiera dejar un rastro en caso de que el miedo o la violencia vinieran a borrarla. Gaspar, por su parte, fue al pueblo. Tenía que conseguir sal, frijol y 2 herramientas que le hacían falta. Sabía que no sería bienvenido. Desde que se supo que había desafiado al hijo del coronel, las puertas se cerraban con más fuerza al verlo pasar, y los saludos se le negaban con silencios duros. Entró a la tienda de don Laureano. El viejo ni lo miró. Vengo por lo de siempre. No hay, ni frijol, ni sal, ni alambre. Te dije que no hay, Gaspar. El campesino apretó la mandíbula. No discutió. Dejó el dinero sobre el mostrador y salió. Afuera, 2 muchachos le escupieron cerca de los pies. La mestiza ya tiene quien la defienda, ¿eh? A ver cuánto te dura la valentía, indio. Gaspar no respondió, solo caminó, porque sabía que la furia no se gasta en callejones ni con insultos. Se guarda, se afila, se convierte en piedra firme para no caer. Esa misma tarde Alma lo vio llegar con las manos vacías. No preguntó, solo sirvió un poco de caldo y se sentaron a comer bajo el alero. ¿Alguna vez tuviste miedo?, preguntó ella rompiendo el silencio. Mucho. ¿Y qué hiciste? Lo amarré al tobillo para que no se me fuera sin enseñarme lo que tenía que saber. Ella sonrió apenas, no por la frase, sino por lo que había detrás de ella, la forma en que ese hombre había aprendido a convivir con la soledad sin rendirse a la amargura. Esa noche los perros ladraron. No era un ladrido común, era corto, interrumpido, como si el peligro caminara con paso conocido. Gaspar salió con la escopeta en la mano. Alma lo siguió desde la sombra. Entre los árboles se veían sombras, una linterna encendida, risas ahogadas, y luego una voz conocida. «Gaspar, no venimos a pelear, solo queremos hablar». Era Tomás. «Habla desde ahí», gritó Gaspar. «No te acerques, esto se puede arreglar. Dame a la mujer, y no tendrás que preocuparte por nada. Te daré 2 vacas, una mula, hasta tierras. Solo entrégamela». Gaspar rió, seco. «No vendo gente, Tomás. No soy tu padre». Un silencio tenso se apoderó del monte. Luego, un disparo al aire. Advertencia. «Provocación». Gaspar respondió disparando al suelo, cerca de donde sabía que no haría daño, pero dejaría claro su punto.
La próxima, no tiro al suelo. Las sombras se retiraron, pero Gaspar sabía que no era una retirada real, solo un ensayo de lo que vendría después. Cuando volvió a la cabaña, Alma lo esperaba junto al fuego. ¿Por qué haces esto por mí? Gaspar la miró largo rato. Porque si no lo hago, entonces soy igual que ellos. Ella lo observó, y en su mirada ya no había solo gratitud. Había una llama nueva, tímida, pero viva, algo parecido a confianza. El viento había cambiado, se sentía más seco, más frío, como si el monte supiera que la sangre está cerca de manchar la tierra otra vez. En la cabaña, Alma tejía con hilo viejo un pedazo de manta. Sus manos no eran las de una mujer tranquila, temblaban, se apretaban, se detenían como si en cada puntada se jugara un recuerdo. Gaspar, en silencio, afilaba un machete. No era por violencia, era por necesidad. La madera ya no bastaba para las cercas, y el filo era lo único que todavía le obedecía sin preguntas. Al mediodía, apareció en el camino alguien inesperado. Doña Jacinta, la curandera, montada en una mula. Llevaba en la cara ese gesto grave que solo las mujeres viejas pueden sostener sin romperse. «Vengo porque vi señales», dijo sin bajarse. «Ayer una lechuza cantó 3 veces, y cuando pasa eso, o hay muerte cerca, o hay justicia que se va a cobrar». Gaspar le ofreció agua, pero ella negó con la cabeza. «Te quieren quitar a la muchacha, pero no saben con quién se han metido. Esa niña tiene algo en la sangre, algo antiguo, algo que ni el coronel ni sus hijos podrán matar sin que el monte lo reclame». Alma la miraba sin entender del todo, pero sin burlarse. En el fondo, algo en sus huesos reconocía la verdad de las palabras de Jacinta. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Gaspar. «Que resistan, pero no solos. Esta tierra también se defiende. Ya mandé aviso a los que viven del otro lado del cerro. No olvidan que el coronel les robó la acequia. Vendrán, no con armas, sino con voces». Gaspar apretó el puño. No estaba acostumbrado a tener aliados, mucho menos gente que se ofreciera sin pedir algo a cambio. «¿Y tú? ¿Por qué nos ayudas?». Jacinta lo miró largo rato y luego miró a Alma. «Porque ustedes son semilla, y la semilla, aunque la pisoteen, siempre encuentra una grieta para nacer». Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Gaspar salió al patio con Alma. Se sentaron en 2 piedras y miraron hacia lo alto. «Cuando era niña», dijo ella, «pensaba que las estrellas eran los ojos de los que ya se habían ido, que desde allá nos veían, y que por eso parpadeaban. Y ahora, ¿qué crees? Ahora pienso que son los que todavía no han llegado, que nos están esperando». Gaspar sonrió. No estaba seguro de cómo llamarle a eso que sentía cuando la oía hablar. No era ternura solamente, era otra cosa, como si su alma, dura y callada, hubiera encontrado en ella un eco. «Gaspar», dijo de pronto Alma, bajando la mirada, «si mañana vienen por mí y no salimos vivos, quiero que sepas que tú fuiste el primer hombre que me miró sin intentar poseerme». Él no respondió. Le puso una mano en el hombro, y esa mano, callosa, firme, fue más que 1000 promesas, porque no tocaba para pedir, tocaba para estar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El alba llegó con un zumbido extraño, como si los árboles susurraran advertencias. Gaspar ya estaba despierto cuando el gallo cantó, no por costumbre, sino porque no había podido dormir. Sentado en la orilla de la cama de madera, con los codos en las rodillas y la mirada fija en el suelo, sentía en el pecho el peso de lo que se avecinaba. Alma, desde el catre, lo observaba sin decir palabra. Su pierna ya no dolía tanto, pero había otra herida que seguía abierta, la de la incertidumbre. Sabía que ese día marcaría algo, o los perdían todo, o lo perdían de otra manera. Antes de que el sol saliera del todo, llegaron los primeros. Eran 4 hombres del otro lado del cerro. Venían a pie, con machetes en el cinto y los ojos endurecidos por años de abusos. Saludaron con un gesto, como si no hiciera falta hablar. «Venimos por Jacinta», dijo uno. «Nos dijo que aquí se necesitaba gente que no olvida». Gaspar les ofreció café. No era hospitalidad, era respeto. Pronto llegaron otros. Un viejo que había perdido a su hijo por una falsa acusación del coronel. Una mujer que había sido echada de sus tierras cuando era niña. Un joven con mirada fiera y cicatrices nuevas. Cada uno traía consigo no solo un cuerpo, sino una historia de despojo. Alma los miraba desde la puerta, sintiendo algo que no reconocía de inmediato. Era algo más fuerte que el miedo,
algo más profundo que la rabia. Era pertenencia. Esa misma tarde, mientras armaban pequeñas barricadas con piedras y ramas, llegó Jacinta con un morral lleno de hierbas. Si alguno cae herido, yo lo levanto, pero no quiero llantos. Aquí no se lucha por lástima, se lucha por memoria. Gaspar tomó la palabra frente a los reunidos. Era la primera vez que lo hacía ante tantos. No queremos guerra, dijo con la voz firme, pero tampoco vamos a seguir bajando la cabeza. Esta tierra no es solo del coronel, también es nuestra. Y si callamos ahora, mañana ya no habrá nadie que recuerde quiénes fuimos. No hubo aplausos, solo un silencio denso, reverente, como si cada uno de ellos comprendiera que estaban firmando algo invisible. Un pacto sin tinta ni papeles, pero con raíces. Alma se acercó a él cuando todos se dispersaron. No sabía que podías hablar así. Yo tampoco, pero hay palabras que solo salen cuando ya no caben adentro. Esa noche se turnaron para hacer guardia. Alma insistió en tomar la segunda ronda. Gaspar no quería, pero ella fue clara. Si esta pelea también es mía, no me escondas. No soy una carga. Y lo dijo con tal claridad que Gaspar solo pudo asentir. En la oscuridad, con el machete sobre las piernas y los ojos clavados en el monte, Alma sintió que ya no era solo la mujer que había huido, ni la que se había casado sin querer. Era algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que sabía a fuerza. El primer disparo no vino del monte, ni del camino, ni de un rostro conocido. Fue una explosión seca que partió el amanecer en dos y vino desde el costado más bajo de la cañada, justo donde la neblina se hacía más espesa. Nadie lo vio venir. Solo se escuchó el grito de uno de los hombres de guardia y luego el silencio, ese que pesa más que el propio estruendo. Gaspar salió corriendo con la escopeta en la mano, Alma detrás de él. El cuerpo de Matías, el joven del otro lado del cerro, yacía tendido con un disparo en el pecho. Aún tenía los ojos abiertos. Había caído sin entender que ese sería su último amanecer. Jacinta llegó jadeando, con los labios apretados. «¡Ya empezaron!», gritó. «¡Cobardes! ¡No dan la cara!». Gaspar se arrodilló junto al cuerpo, cerró los ojos del muchacho con dos dedos y murmuró: «Aquí no se muere en vano». Alma, temblando pero sin llorar, se acercó a Jacinta. «¿Qué hacemos? Ponemos trampas, cortamos el paso por la cañada y no dormimos esta noche». Las horas que siguieron fueron una danza de urgencia y estrategia. Se cavaron hoyos, se colocaron anzuelos entre los arbustos, se montaron piedras sueltas para hacer ruido si alguien pasaba. Pero más que eso, se tejió un lazo. Entre esos hombres y mujeres marcados por la historia, se formó un escudo invisible hecho de dignidad y memoria. Al caer la tarde, Gaspar subió al punto más alto del terreno, donde se veían los caminos de entrada. Llevaba su escopeta colgada al hombro y la mirada fija. Alma lo siguió. «No te dejarán vivir después de esto», le dijo ella. «Lo sé. ¿Y no tienes miedo?». «Claro que sí, pero el miedo no es excusa para entregar la vida antes de tiempo». Ella se acercó. Por primera vez, lo tocó sin timidez. Le tomó la mano con la suya, que aún tenía las marcas de las sogas, del trabajo, de la huida. «Gaspar, si mañana todo esto se rompe, quiero que sepas que si yo llegué aquí, no fue solo por azar. Algo me trajo hasta ti. Y no me refiero a los disparos ni a la persecución. Me refiero a algo que no sé cómo explicar, pero que se siente en la piel». Él no dijo nada, solo cerró los ojos por un instante y luego asintió, porque había cosas que no necesitaban nombre para ser verdad. A lo lejos se escuchó el galope de caballos. Alma apretó la mano de Gaspar. «Ya vienen. Entonces que nos encuentren de pie». La noche cayó sin estrellas. El cielo se cerró como un puño y el monte respiraba hondo, como si aguardara un juicio. En la cabaña el fuego ardía bajo, sin chispa, apenas lo suficiente para calentar un poco de café ralo. Nadie hablaba. Cada quien ocupaba un rincón, apretando el machete, rezando sin palabras, escuchando los crujidos del bosque. Gaspar recorría los alrededores como un animal acostumbrado al peligro. Revisaba cada trampa, cada piedra movida. Alma lo seguía en silencio. Ya no cojeaba. Su cuerpo se había endurecido en pocos días, pero no era solo fuerza física, era una decisión. «¿Cómo sabes que vendrán esta noche?», preguntó ella susurrando. «Porque ya mataron a uno, y los cobardes no esperan mucho para volver a golpear. Quieren acabar rápido, sin escándalo, que al amanecer ya no quedemos para contar nada».
Alma miró el camino con rabia contenida. No soy buena con las armas, pero si entra uno, le clavo este cuchillo hasta que me tiemble el alma. Gaspar la miró, no con orgullo, sino con un respeto distinto. Porque esa mujer que había llegado a su cabaña como un susurro moribundo, ahora hablaba como quien defiende algo más que su cuerpo, su derecho a existir. A la medianoche se oyó un chasquido seco, luego un grito. Una de las trampas se había activado. Todos salieron con cuidado, en fila como animales de monte. Encontraron a un hombre enredado en alambres, gimiendo. No era de los del coronel, era un jornalero, pagado por unas monedas. Me mandaron... No sabía que estaba defendiendo tierra ajena, decía entre llanto y miedo. Gaspar lo liberó. Dile a quien te mandó que aquí no hay tierra ajena, que cada pedazo tiene memoria y que nosotros no la vamos a olvidar. Lo dejaron ir. Alma se le acercó. ¿No era mejor dejarlo ahí? Si lo matamos, se olvidan de lo que vino a hacer. Si lo soltamos, se acuerda toda su vida. Antes del amanecer, un grupo de 5 hombres apareció a caballo, con los rostros cubiertos. Uno de ellos gritó: «Gaspar, te damos una última oportunidad. Entréganos a la mestiza. Esta tierra no vale tu vida». Gaspar caminó hasta la cerca con la escopeta en alto. A su lado, Alma. Detrás, los hombres y mujeres que se habían unido, todos con herramientas, palos, piedras, pero con el rostro firme. «Esta mujer no es mía para entregarla, y esta tierra no se compra ni se cede. Si van a venir, vengan sabiendo que aquí nadie se arrodilla». Silencio. Y luego, un disparo. Pero no fue de ellos, fue del monte. Alguien más disparó desde los árboles, y uno de los jinetes cayó del caballo. Gritó, huyó. Los demás se dispersaron, como ratas que han perdido el rumbo. Jacinta apareció desde el fondo con el rifle viejo en las manos. Les dije, esta tierra se defiende sola, pero solo si hay quienes la amen de verdad. Gaspar, jadeando, bajó la escopeta. Alma lo abrazó. Por primera vez, sin miedo, sin permiso, con decisión. «No es que ya estemos a salvo», murmuró ella. «Pero estamos juntos», respondió él. Y en ese monte donde nunca pasa nada, acababa de pasar algo que cambiaría todo. El sol amaneció tímido, como si temiera asomarse a un paisaje que ya no era el mismo. La tierra estaba marcada de pisadas, ramas rotas, charcos de sangre seca, pero también había algo distinto en el aire. No era victoria, pero sí resistencia. La cabaña de Gaspar, antes solitaria, ahora parecía un punto de encuentro, un corazón latiendo en medio del monte herido. Jacinta preparaba un té amargo con cortezas y hierbas que solo ella conocía. Los hombres descansaban bajo los árboles, hablando en voz baja. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban al cielo como si buscaran una señal de que valió la pena. Porque cuando un pobre se levanta, no lo hace por esperanza, lo hace porque ya no le queda más miedo. Alma salió con el rostro serio. Se había amarrado un pañuelo en la cabeza, como las mujeres que trabajan la tierra. Tenía el gesto firme y la mirada fija. «Gaspar, hay algo que necesito decirte». Él la miró dejando a un lado el costal de leña. «Anoche, cuando lo vi todo, cuando sentí que podía morir, supe que ya no puedo seguir huyendo. Sé lo que vi, sé los nombres, los rostros, los papeles que firmaron para vender la acequia, para callar al padre de Matías, para borrar a los que sabían demasiado». Gaspar se acercó. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a hablar, a decirlo todo, que el pueblo escuche, que entiendan que lo que pasó no fue un pleito de faldas, sino una limpieza silenciosa de quienes estorban». Gaspar respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. No habría vuelta atrás. Ya no era solo un problema entre ellos y el coronel. Ahora sería un incendio que podría alcanzar al pueblo entero. «Si hablas, te van a buscar de nuevo. Entonces tendrán que matarme a la luz del día, porque yo ya no me escondo». Gaspar la tomó de la mano, la apretó con fuerza. «Entonces no te dejo sola». Esa tarde bajaron al pueblo, a pie, sin armas, solo con la verdad. En la plaza la gente los miró con desconfianza, con miedo, con curiosidad. Jacinta los seguía, con el bastón y la mirada altiva. Los que los habían ayudado en el monte se quedaron alrededor, como muralla humana. Alma subió al kiosco del centro, el mismo donde una vez, en otro tiempo, se había tocado música para la fiesta del coronel. Ahora, su voz era la que rompía el aire. «Yo soy Alma, hija de Micaela, mestiza, olvidada, silenciada.
Me iban a casar a la fuerza con el hijo del coronel para que no hablara, pero aquí estoy, y voy a decir los nombres. Y los dijo, uno por uno, con la voz temblorosa al principio, pero luego con una fuerza que nadie le había escuchado antes. Los rostros de los presentes se tensaban, algunos se alejaban, otros se acercaban. El cura bajó la mirada. El juez se fue sin decir palabra. Cuando terminó, hubo un silencio espeso. Nadie aplaudió, nadie gritó. Pero algo se había roto. El miedo, ese muro invisible que hacía a todos agachar la cabeza, había comenzado a resquebrajarse. Gaspar subió a su lado. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro. Y esa imagen, la del campesino callado y la mestiza erguida, se quedaría en la memoria del pueblo más que cualquier discurso. Esa noche, ya de regreso en la cabaña, Alma lloró, pero no de miedo, ni de dolor. Lloró porque por fin había dicho su verdad. Y eso, para alguien como ella, era más que justicia, era redención. El día siguiente amaneció con un extraño silencio. No era el mismo de antes, ese silencio resignado del campo que lo soporta todo. Era otro, más tenso, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Nadie tocó a la puerta, nadie cruzó la vereda, pero todos sabían que algo se había movido desde adentro, como cuando la tierra truena bajo los pies, anunciando que la grieta ya empezó a abrirse. Gaspar y Alma no fueron al monte esa mañana, se quedaron cerca de la cabaña, limpiando, ordenando, como si prepararan el espacio para lo que fuera a venir. Él reparaba la ventana con unos clavos viejos, ella barría con una escoba hecha de ramas. No había palabras entre ellos, solo gestos, miradas y un entendimiento que ya no necesitaba traducción, pero el mundo afuera no perdona las verdades dichas en voz alta. Antes del mediodía, llegó un emisario del coronel. No era joven, ni armado. Era un hombre de mediana edad, con sombrero gris y manos limpias. Subió al pequeño cerro hasta la cabaña y tocó con 3 golpes secos. Gaspar abrió. «Vengo a hablar con Alma», dijo el hombre sin rodeos. Ella apareció en la puerta, con los brazos cruzados. «Aquí estoy. El coronel quiere verla. Dice que es para hablar, nada más. Si tiene algo que decirme, que venga él. Eso no es posible. Entonces yo tampoco puedo ir». El hombre tragó saliva. No esperaba esa respuesta. «Le ofrecerá dinero». Silencio. «Una vida en otro lugar. Lo único que quiero es mi vida aquí». Y sin miedo, el emisario la miró un momento más, como si intentara entenderla, como si buscara una grieta, pero no encontró ninguna. «Entonces habrá consecuencias». «Ya las hubo», dijo Gaspar firme. El hombre bajó sin mirar atrás, y en cuanto su figura se perdió entre los árboles, Alma se dejó caer en la silla. No temblaba, pero sus ojos hablaban por ella. No sabía que decir la verdad cansara tanto. «Es que cargarla sola es lo que agota», dijo Gaspar sirviéndole agua. Al caer la tarde, una niña del pueblo se acercó corriendo. Traía un pañuelo en la mano y los ojos grandes, asustados. «Mi abuela me mandó a avisar que esta noche van a venir por ustedes, que no quieren más escándalos». Alma la abrazó con ternura. «Gracias, chiquita. Dile a tu abuela que no vamos a correr, que ya corrimos demasiado». Cuando la niña se fue, Gaspar buscó su escopeta, pero esta vez también le dio un machete a Alma. «No para atacar», le dijo, «para que si te quieren arrebatar, sepan que no van a poder tocarte sin llevarse algo». Esa noche volvieron a encender el fuego. Los vecinos que antes los habían ayudado ya no podían acercarse sin peligro, pero desde lejos, desde la sombra de sus casas, algunos colgaban pañuelos blancos en las ventanas. No decían nada, pero estaban. Alma, sentada junto al fogón, tomó la mano de Gaspar. «Si morimos esta noche, que sea así, juntos». Y de pie, Gaspar asintió. En sus ojos no había lágrimas, había decisión, porque habían vivido toda una vida escondidos, agachados, pidiendo permiso. Y ya no. La noche no tardó en cerrarse sobre ellos, espesa y sin luna. El monte, que tantas veces les había dado sombra y refugio, ahora parecía contener la respiración. Ni los grillos se atrevían a cantar. En la cabaña, el fuego seguía vivo, pero bajo, como un corazón latiendo a media fuerza. Gaspar y Alma no dormían, tampoco hablaban. Se miraban, se escuchaban en el silencio, se leían el alma con solo un gesto. Afuera, cada crujido, cada hoja movida por el viento, sonaba a peligro, a la espera de un golpe.
Alma sostenía el machete entre las piernas. No lo empuñaba como guerrera, sino como quien se ha cansado de ser víctima. Cerca de la medianoche, por fin se escucharon los pasos. No eran apresurados, eran calculados. Como los de los hombres que saben que llevan ventaja, que creen que pueden entrar y borrar a otros como si fueran polvo. 5, susurró Gaspar. Vienen por el flanco izquierdo. No se movieron. Esperaron. Uno de los hombres tocó la cerca. Gaspar, no venimos a matarte, solo a llevarnos lo que nos pertenece. La mujer no pertenece a nadie, gritó Alma desde dentro. Un segundo de silencio. Luego, un golpe seco contra la puerta. Gaspar disparó al aire. Advertencia. El ruido retumbó en el monte como un trueno. La próxima no es al aire, dijo con voz firme. Pero esta vez no huyeron. Esta vez empujaron la puerta con violencia. Uno entró. El primero. Alma lo enfrentó, no con el machete, sino con la mirada. Y el hombre, sorprendido, dudó. No esperaba verla firme, de pie, decidida. Gaspar lo derribó con un golpe en el estómago. Otro intentó entrar por la ventana trasera, pero cayó en la trampa que habían dejado días antes. Una red de alambre que lo hizo tropezar y rodar con un alarido. «¡Retrocedan!», gritó uno desde afuera. «¡Nos están esperando!». Los demás dudaron. No estaban preparados para una resistencia real. Habían venido como cazadores y ahora se sentían presas. «¡No se metan más!», gritó Alma desde el umbral. «No somos sus esclavos, y si quieren guerra la tendrán con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestra tierra». Una piedra voló desde el bosque, rompiendo una de las tablas. Luego, el silencio otra vez, y pasos que se alejaban. Gaspar salió, escopeta en mano. Vio las siluetas corriendo entre los árboles. «Y díganle al coronel», gritó con todo el pecho, «que esta mujer no se toca más, y que si vuelve a mandar a uno más, esta sierra entera va a saber la clase de hombre que es». La noche quedó quieta. Dentro de la cabaña, Alma cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque su cuerpo, después de tanta tensión, necesitaba soltarse. Gaspar la abrazó. La sostuvo como quien sostiene una rama viva en medio del vendaval. Ella se aferró a él, sin decir nada. «No nos ganaron», susurró él. «No esta vez», dijo ella, «pero van a volver. Y nosotros también». La madrugada se volvió lenta, pero sin miedo. El fuego se mantuvo vivo, y en ese rincón del monte, una cabaña había resistido el intento de borrarlos, no por las armas, sino por la voluntad. La mañana siguiente amaneció con un olor distinto. No era solo el del monte húmedo tras la tensión de la noche, ni el del café que Gaspar hervía con paciencia. Era otro, más denso, el olor a dignidad recién nacida. Porque algo se había quebrado, no en ellos, sino en el poder de quienes creían que podían mandar desde lejos, sin consecuencias. Alma despertó con los ojos cansados, pero sin sombra de miedo. Se lavó la cara con agua del cántaro y se peinó con calma. Gaspar la miró desde la puerta sin decir palabra. Solo la miraba como quien presencia el renacer de algo sagrado. «¿Dormiste algo?», preguntó él. «Lo justo para saber que sigo aquí». Gaspar asintió. «Hoy hay que bajar al pueblo otra vez». «¿Otra vez?». «Tenemos que hacerlo, no para provocar, para que vean que no nos escondemos». Alma dudó por un segundo, pero luego levantó el rostro. «Entonces vamos». Caminaron como la vez anterior, sin armas, sin escoltas, solo ellos dos y la tierra bajo sus pies. En el camino algunos niños los saludaban con gestos tímidos, las mujeres los miraban desde las ventanas, y los hombres bajaban la mirada, no por vergüenza, sino por una culpa que apenas empezaba a hacer ruido. En la plaza, el mismo silencio de siempre, pero esta vez algo diferente flotaba en el aire. Nadie los detuvo, nadie les pidió explicaciones, solo los miraban pasar como si fueran portadores de una verdad que ya no se podía tapar. De repente, una figura se acercó. Era don Rodrigo, un viejo que había sido capataz del coronel años atrás. Nadie sabía por qué había desaparecido del rancho. Algunos decían que se había ido por miedo, otros que lo habían echado por saber demasiado. «Alma», dijo el viejo con la voz áspera, «lo que dijiste el otro día yo puedo confirmarlo». Ella lo miró, incrédula. «¿Por qué ahora?». «Porque ya no puedo seguir cargando con eso. Vi cómo desaparecían gente, vi los papeles que firmaron, me hicieron callar con amenazas. Pero ya soy viejo, y si me muero, quiero hacerlo en paz». Gaspar se adelantó.
¿Estás dispuesto a hablar frente a todos? Sí, pero no aquí. Allá donde empezó todo. ¿En el rancho? Sí. Alma lo pensó. Miró a Gaspar. Es una trampa, dijo él. Puede ser una trampa, pero ella negó con la cabeza. Si lo es, lo enfrentamos. Si no, es la oportunidad de romper esto de raíz. El viejo los guió de regreso por otro camino, un sendero olvidado que bordeaba el río seco y cruzaba entre los árboles viejos. Al fondo apareció la silueta del rancho, grande, con tejas rojas, cercas de madera nueva y el aire podrido de poder mal ganado. Aquí escondieron los documentos, dijo el viejo. Yo los enterré, con mis propias manos. Se arrodilló junto a un pozo seco, apartó las piedras y cavó con la desesperación de los que buscan redención. De allí, sacó un paquete envuelto en tela gruesa, húmeda por el tiempo. Lo abrió y dentro había papeles, contratos, firmas, nombres. Con esto puedes destruirlo, dijo entregándoselos a Alma, pero necesitas valor, porque van a venir con todo. Ella lo sostuvo, las manos le temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Ya vinieron, y aquí seguimos. Gaspar le pasó el brazo por los hombros, y así de pie frente al rancho que había querido tragarlos, supieron que el miedo ya no era el dueño de sus vidas. El regreso desde el rancho no fue en silencio. Cada paso de Alma y Gaspar por el sendero parecía tener eco en la tierra, como si el monte, al saber lo que cargaban en ese atado de documentos, sintiera que una parte de su historia por fin se hacía visible. Las ramas crujían como testigos antiguos, los pájaros callaban, y el aire traía un soplo de promesa o de guerra. Cuando llegaron a la cabaña, Jacinta ya los esperaba. Se les nota en la cara, dijo, sin necesidad de preguntar. Encontraron lo que nadie se atrevió a buscar. Alma abrió el paquete sobre la mesa. Allí estaban los nombres del juez local, del notario, del alcalde, todos firmando sobre tierras ajenas, todas las firmas entregando ríos, caminos, sembradíos, a nombre del coronel. En cada hoja, una traición. En cada letra, una condena. ¿Y ahora?, preguntó Gaspar. Ahora lo sacamos a la luz, dijo Alma. No con gritos, con verdad, con lo que ellos no pueden borrar. Decidieron ir al día siguiente a la iglesia, a la misa mayor, donde todos estarían, no para interrumpir con violencia, sino para hablar frente a Dios, para que no hubiera más sombras donde esconderse. Esa noche, la tensión era otra. Ya no esperaban una emboscada. Ahora temían algo peor, la indiferencia, que el pueblo no los escuchara, que el miedo volviera a cerrarle la boca a todos. Gaspar notó el temblor en las manos de Alma cuando preparaban la cena. «Si quieres voy yo», le dijo. «No, esta vez tengo que ser yo, no por orgullo, por todas las veces que me hicieron sentir que era menos». Él no insistió, solo la abrazó por la espalda, y en ese abrazo no hubo pasión, hubo respaldo. Al amanecer, se vistieron con lo mejor que tenían, no por vanidad, por respeto, a sí mismos, a lo que iban a decir. Entraron a la iglesia justo cuando el cura comenzaba la homilía. Todos los ojos se giraron, algunos murmuraron, otros fingieron no ver. Alma caminó hasta el frente, con el paquete de documentos en la mano. El cura se detuvo. «¿Puedo hablar?», preguntó ella, mirando directo a los ojos del sacerdote. Él dudó, luego asintió, con una leve inclinación de cabeza. Alma subió al altar, abrió los papeles, y con la voz firme comenzó a leer. «Estos son los documentos que prueban cómo vendieron nuestra agua, nuestras tierras, nuestras vidas. Aquí están las firmas, aquí están los nombres». Se escucharon murmullos. Una mujer se tapó la boca. Un hombre salió corriendo. Durante años, los que no teníamos apellido fuimos tratados como basura, como servidumbre sin derechos. Pero ya no, porque si el pueblo escucha, si el pueblo recuerda, entonces ya no podrán callarnos nunca más. Gaspar subió con ella, sostuvo los documentos en alto. «Aquí está la historia que nos quisieron robar, y si hay justicia en esta tierra, que empiece por mirar estos papeles». Jacinta, desde el fondo, se puso de pie. «Yo también lo vi, yo también lo viví». Uno a uno, otros empezaron a pararse, campesinos, viudas, ancianos, todos diciendo, «Yo también». La iglesia ya no era solo un templo, era un juicio, y los que siempre callaron, ahora hablaban. El cura cerró la Biblia, sus ojos estaban húmedos. «Que Dios nos perdone por haber mirado hacia otro lado». Alma, temblando, se giró hacia Gaspar.
y en ese instante supo que había cruzado un umbral. Ya no era solo la mestiza herida, era la voz de muchos, y Gaspar, el campesino solitario, era ahora el guardián de una verdad que ya nadie podría enterrar. Esa noche, la cabaña de Gaspar no durmió, no por miedo, por la intensidad del día que había sido, por la fuerza que deja hablar en voz alta después de una vida entera en silencio. Jacinta no se movió del umbral. Alma, sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, repasaba una y otra vez las firmas, los sellos, los nombres, como si cada letra le quitara un gramo de peso del alma. Gaspar tallaba madera en silencio, su manera de mantener la mente en paz cuando el corazón está cargado. ¿Y ahora qué viene?, preguntó Alma al fin, con voz cansada pero firme. Ahora, resistir el golpe, respondió Gaspar sin levantar la vista. El coronel no va a dejar esto así. Ya no pueden matarnos sin que el pueblo reaccione. No nos matan con balas solamente, Alma. Nos pueden aislar, quitarnos el agua, cerrarnos los caminos, difamarnos, hacernos ver como locos, como revoltosos. Ella bajó la cabeza. Lo sabía, pero también sabía que ya no podía parar. Era como un río que al romper el dique ya no sabe volver atrás. A medianoche se escucharon pasos, no de enemigos, sino de aliados. Una fila de mujeres se acercó a la cabaña, con canastos de comida, cobijas, herramientas. No hablaron mucho, solo entraron, se sentaron, empezaron a ayudar. «Si ustedes van a seguir luchando», dijo una de ellas, «nosotras también». Jacinta sonrió. Las comadres nunca fallan. Gaspar salió al patio, se sentó en la piedra que usaba de banco y miró el cielo. Alma lo siguió. «¿Piensas en tu madre?», preguntó ella. «Siempre. Ella me decía que quien nace para tierra no se queje del lodo. Pero también me dijo que hasta el lodo tiene dignidad si uno lo pisa con verdad». Alma se acercó, le tocó el hombro. «Ella estaría orgullosa de ti». Gaspar volteó con los ojos brillando bajo la luna. «Y yo estoy aprendiendo a estar orgulloso de ti». Alma se quedó en silencio. Esa frase dicha por ese hombre rudo valía más que cualquier poema. En el monte, una lechuza cantó. Jacinta se asomó. «Eso no es malo esta vez», dijo. «Es señal de que los espíritus nos están mirando, que están atentos». A la madrugada, antes de que el sol se asomara, alguien dejó una carta en la puerta. Gaspar la recogió. No tenía remitente, solo una frase. «Esto no ha terminado. O te callas o la pagarán los tuyos». Gaspar la llevó adentro. Alma la leyó sin parpadear. Ya empezaron con las amenazas. Siempre estuvieron ahí, solo que ahora no nos importa tanto. ¿La vas a romper? «No», dijo ella. «La vamos a guardar, para cuando digan que exageramos». Gaspar asintió. Luego la quemó, porque sabía que había cosas que no valía la pena conservar. Esa mañana, cuando el pueblo despertó, la noticia ya corría. Alma y Gaspar habían enfrentado al poder en plena iglesia, y lo habían hecho con pruebas. Ya no eran rumores, era verdad escrita, dicha, mostrada, y aunque el coronel no había hablado aún, su silencio era más ruidoso que cualquier amenaza. El sol había trepado alto cuando la noticia se hizo carne. El hijo del coronel, Tomás, había sido visto de nuevo en el pueblo, montado en su caballo negro, con la cara desencajada y los ojos llenos de una furia contenida. No saludó a nadie, no fue a la fonda, ni al juzgado, ni a la cantina. Se dirigió directo a la casa del juez. Cerró la puerta tras de sí y ahí se quedó por más de una hora. Nadie sabía qué hablaron, pero todos lo imaginaron. Daños, reputaciones, castigos. Mientras tanto, en la cabaña, Alma sentía el aire diferente. No era miedo lo que la embargaba ahora, era otra cosa, más profunda, la certeza de que algo se estaba rompiendo por dentro de ese sistema que los había callado tanto tiempo. Lo veía en la forma en que las mujeres del pueblo empezaban a acercarse, en los jóvenes que pasaban por el camino y dejaban fruta, en los ancianos que murmuraban bendiciones sin atreverse a detenerse. Gaspar construía una cerca nueva. Con cada golpe de martillo, parecía clavar no solo madera, sino promesas. Alma lo miraba desde la ventana, con el cuaderno en las manos. «¿Te molesta que escriba tanto?», le preguntó cuando él entró por agua. «Me molesta cuando no te escucho hacerlo. Significa que algo te duele». Alma sonrió con ternura, porque en ese lenguaje de silencios, Gaspar había aprendido a leerla como nadie antes. Pero esa tarde,
La tensión volvió con el viento caliente. Una carreta llegó desde el pueblo. 2 hombres descendieron con papeles en la mano. Traían uniforme, pero no eran soldados. Eran emisarios del juzgado. «¿Gaspar Rivas y Alma López?», preguntó uno con tono áspero. «Somos nosotros», respondió Gaspar, colocándose frente a ella. «Tienen una denuncia por alteración del orden público, difamación y ocupación indebida de tierras. Tienen que presentarse ante el juez en 3 días». Alma tomó el papel. Lo leyó despacio. «¿Quién nos denuncia?». «Confidencial», respondió el otro. Gaspar rió, seco. «Entonces que vengan ellos a decírnoslo en la cara. Es una orden judicial, no tienen opción». Alma respiró hondo. «Nos presentaremos, pero no iremos solos». Los hombres se fueron. Dejaron la polvareda y el silencio atrás. Jacinta apareció como un fantasma desde el fondo del patio. «No les bastó con amenazar, ahora quieren usar la ley contra ustedes». «Entonces usaremos la verdad», dijo Alma, «pero esta vez la llevaremos con todos». Esa noche, Gaspar bajó a la plaza con un mensaje escrito a mano. Lo clavó en el tronco del gran mezquite. «Este lunes iremos ante el juez, pero no iremos solos. Quien tenga algo que decir, algo que contar, que lo diga ahora. No más miedo, no más silencio». Al amanecer había más de una docena de notas pegadas junto a la suya. Firmas, denuncias, recuerdos, pequeñas verdades de otros que también habían sido heridos. Y así lo que había empezado como la defensa de una mestiza herida en una cabaña, ya era el principio de una rebelión, una de dignidad, una que no necesitaba rifles, sino memoria. El pueblo despertó ese lunes con un aire distinto. No era fiesta, pero había movimiento en las calles, susurros en las esquinas, miradas nerviosas en las ventanas. La gente se preparaba como si fueran a presenciar algo que no entendían del todo, pero sabían que sería importante, como cuando el cielo se oscurece y nadie puede decir si va a llover o si va a temblar. Gaspar se puso su camisa de manta limpia. Alma se trenzó el cabello con manos firmes. No usó adornos, ni pinturas, ni nada que distrajera. Quería que la escucharan por lo que era, no por cómo se veía. En su mirada, sin embargo, había algo nuevo. No rabia, no miedo, sino determinación. Jacinta fue con ellos, y detrás, como en un desfile callado, más de 30 personas se les unieron al paso. Campesinos, mujeres mayores, algunos jóvenes, todos en silencio, todos con algo que decir. El juzgado estaba a reventar. El juez, nervioso, se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco. Tomás, el hijo del coronel, estaba allí también, sentado en una banca con el rostro endurecido y las manos entrelazadas. A su lado, el notario del pueblo y el cura que, esta vez, no levantaba la vista. «¿Gaspar Rivas y Alma López?», llamó el secretario. Ambos dieron un paso al frente. «Están aquí para responder por cargos de difamación, alteración del orden público y falsificación de documentos». Alma avanzó y colocó los papeles originales sobre la mesa del juez. Estos documentos fueron entregados por un ex trabajador del rancho del coronel. Aquí están las firmas, los sellos y las fechas en que se cedieron terrenos ilegalmente. No hay falsificación, hay verdad. Tomás se levantó de golpe. «Eso no prueba nada. Son papeles viejos, inventos de indios resentidos». Un murmullo de indignación llenó la sala. Jacinta se adelantó. «Yo fui testigo. Mi esposo murió por denunciar esos papeles. Yo vi cómo lo sacaron del camino y lo dejaron como perro en la vereda». El juez intentó calmar a todos. «Orden, por favor, orden». Pero ya nadie escuchaba al juez. Uno a uno, los presentes empezaron a hablar. Una mujer alzó la voz. «A mí me quitaron el agua. Tenía una parcela con mi madre y la secaron para venderla a los de fuera». Otro gritó desde el fondo. «Yo vi cómo intimidaban a los que no querían firmar. A mí me quemaron la bodega». Las voces crecían, se mezclaban, se superponían como un río desbordado. El juez, pálido, intentaba registrar algo, pero ya no podía seguirles el paso. Alma dio un paso más al frente. Su voz volvió a sonar clara, fuerte. «No venimos a pedir permiso. Venimos a decir que ya no vamos a callar, que la tierra no es de unos pocos y que nuestras vidas valen tanto como sus títulos». Gaspar, sin dejarla sola, se puso a su lado. «Y si quieren llevarnos presos, que lo hagan sabiendo que no seremos los últimos, que cada uno de los que están aquí ya no tiene miedo». Tomás los miraba con rabia, pero también con algo nuevo.
impotencia, porque por primera vez ya no tenía el control. El juez respiró hondo. Cerró el libro de actas con un golpe seco. Este juzgado no está en condiciones de emitir juicio hoy. Se levanta la sesión. Lo que haya que juzgar, que lo juzgue un tribunal superior. La gente empezó a salir. No con gritos, con paso firme, con la frente en alto. En la plaza, Gaspar tomó la mano de Alma. La apretó con fuerza. «No ganamos aún», le dijo. «No», respondió ella, «pero ya nadie nos arrastra». Y en ese lunes que parecía cualquier otro, la semilla de una justicia diferente había sido sembrada, no en los papeles, en la memoria colectiva. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de los cerros y la plaza se iba vaciando lentamente, Alma se sentó en el borde de la fuente seca. Tenía los pies descalzos, el vestido empolvado y los ojos mirando lejos, como si buscara una respuesta más allá del horizonte. Gaspar se sentó a su lado sin decir nada. No le hacía falta. La gente del pueblo pasaba y la saludaba con un leve gesto, algunos con respeto, otros con timidez, porque aunque muchos la habían despreciado en silencio antes, ahora la miraban distinto, como quien reconoce a alguien que se atrevió a hacer lo que todos pensaban imposible. «¿Te das cuenta?», dijo ella al fin. «Hoy no me llamaron la mestiza, me llamaron por mi nombre». Gaspar asintió. «Te ganaste algo que no se compra, memoria». Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de alegría y cansancio, porque la dignidad pesa, pero dignifica. Al caer la noche, regresaron a la cabaña, pero esta vez no solos. Un grupo de jóvenes del pueblo los siguió sin pedir permiso, con herramientas, con madera, con clavos. Querían reforzar las paredes, cambiar el techo, ayudar. «Esta casa nos representa a todos», dijo uno. «Aquí empezó todo. Aquí se defendió a alguien cuando nadie más lo hizo». Gaspar no supo qué decir, solo bajó la mirada, agradecido. Alma subió una olla al fogón y empezó a cocinar para todos, no por deber, por gratitud, porque en esa comunidad naciente había algo nuevo, una red invisible de respeto, de lucha compartida. Pero mientras el monte dormía, el rancho del coronel ardía de rabia. Tomás había sido humillado. Su padre, ausente desde hacía días, había enviado un telegrama desde la capital. «Controla la situación, no permitas más escándalos». Y para Tomás, eso solo significaba una cosa: volver a usar el miedo. «Si no es con la ley», dijo, apretando los dientes, «será con la fuerza». Esa misma noche, envió a 3 hombres a buscar a un viejo conocido. Ramiro, un exconvicto del norte, que vivía entre linderos y favores sucios. Alguien que no pedía explicaciones, solo cobraba. «Quiero que la asusten, que no se atreva a salir de esa cabaña nunca más, que sepa que esto no es un juego». Ramiro aceptó, sonriendo con la boca chueca. «Por lo que estás pagando, le puedo hacer creer que el infierno vive con ella». Tomás le entregó una bolsa de cuero, y dentro, promesa de más. «Solo que no la mates, aún no». Y así, mientras Alma servía comida a los que la ayudaban y Gaspar se reía, por primera vez en semanas, Ramiro cruzaba el monte en silencio, con los ojos afilados como puñales, siguiendo el humo que salía de la chimenea de la cabaña. La madrugada llegó tibia, como si el viento supiera que algo oscuro rondaba. El monte respiraba inquieto. Los animales no cantaban. El fuego en la cabaña ya se había consumido. Y la mayoría de los que habían ayudado se había marchado, dejando abrazos, palabras sencillas y un silencio cálido como despedida. Alma dormía con la manta hasta el cuello, y Gaspar, como siempre, en la mecedora junto a la puerta, con el machete al lado y el oído despierto. Pero esa noche, algo en su pecho le oprimía sin nombre, como si la calma hubiera llegado demasiado fácil, como si alguien o algo caminara sin hacer ruido hacia ellos. Y entonces lo sintió, no un ruido, una ausencia. Los perros no ladraban. Gaspar se levantó en silencio, tomó el machete, avanzó hacia el patio con los pasos de quien ya ha peleado muchas veces contra cosas invisibles. No vio nada, pero el aire olía raro, a grasa, a sudor ajeno, a pólvora dormida. De pronto, un crujido detrás del gallinero. Gaspar giró con el machete alzado. Nada, pero alguien estaba ahí, lo sentía, y entonces Alma gritó desde dentro. «¡Gaspar!». Corrió hacia la cabaña. La puerta estaba abierta. Alma en el suelo. Temblaba. No tenía heridas, pero sus ojos estaban llenos de un pánico que él nunca le había visto.
Entró alguien, me tapó la boca, me susurró algo. Gaspar la abrazó con fuerza. ¿Te hizo daño? No, no me tocó, pero me dijo, si sigues hablando, van a venir por ti de verdad, y por él también. Gaspar cerró los ojos. Sentía la impotencia quemándole las venas. Al revisar el interior, encontró en la pared algo escrito con carbón. La próxima vez no será un susto. Alma se cubrió la boca con las manos. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Gaspar golpeó la mesa, una sola vez, fuerte. Esto ya cruzó una línea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfrentar al diablo en su casa? ¿Te vas a enfrentar a Ramiro tú solo? No, ya no estoy solo. Y tú tampoco. Ese amanecer, antes que cantara el primer gallo, Gaspar salió al pueblo. Fue casa por casa. Tocó puertas. Despertó a quienes habían callado por años. Nos están casando, les dijo. A ella, a todos. Anoche entraron a mi casa, y lo próximo será un entierro. Uno a uno los ojos se abrieron, algunos con miedo, otros con rabia, y uno por uno empezaron a vestirse, a tomar lámparas, a preparar herramientas, porque sabían que esta vez no era solo por Alma, era por todos los años de abusos, de amenazas, de silencios comprados con sudor. Cuando volvió al monte, más de 30 personas lo seguían, y Alma, al verlos llegar, supo que la guerra ya no era secreta, era abierta, y por primera vez tenía gente de su lado. El sol aún no había roto la neblina cuando se reunieron todos frente a la cabaña. Hombres curtidos por el campo, mujeres con el rostro endurecido por el trabajo y la pérdida, jóvenes que nunca habían levantado un machete, pero traían los ojos llenos de verdad. Ninguno vestía uniforme, ninguno tenía rango, pero todos venían con una causa en el pecho: proteger a Alma, defender lo que se había levantado con dolor, palabra a palabra, verdad tras verdad. Gaspar habló poco, lo justo. El que entró anoche no vino a robar, vino a borrar, a callar, a recordarnos que todavía nos creen suyos. Pero ya no. Alma estaba de pie, no en el umbral como otras veces, esta vez al frente, junto a Gaspar, sin miedo, con la misma blusa remendada que llevaba cuando lo enfrentó todo en la iglesia, como si esa tela ahora fuera su bandera. No queremos armas, no queremos sangre, dijo ella, pero no vamos a permitir que vuelvan a tocarnos. Desde el fondo, Jacinta alzó su bastón. Vamos al rancho, que no nos esperen en silencio, que nos vean, que sepan que no nos escondemos más. El grupo comenzó a caminar por el sendero que conducía al corazón de todo, el rancho del coronel, tierra de patrón, tierra de injusticias, tierra de secretos. A medida que avanzaban, otras personas se sumaban, desde casas humildes, desde veredas estrechas, mujeres con niños, viejos con pasos lentos, hasta un joven con una guitarra rota que dijo: «Quiero que sepan que estamos vivos». El rancho apareció entre la bruma como una sombra pesada. Las puertas estaban cerradas, pero las ventanas vigilaban. Tomás salió al patio cuando vio al grupo acercarse. No traía sombrero, traía una pistola en el cinto y una furia desfigurada en el rostro. «¿Qué es esto?». Gaspar dio un paso al frente. «Venimos a decirte que no más. Que si algo le pasa a Alma, o a cualquiera de nosotros, tú serás el primer nombre que se va a gritar. En la plaza, en la iglesia, en cada monte». Alma se adelantó. «Tus hombres no me quebraron, tu miedo no me detiene, y si quieres matarme, hazlo aquí, delante de todos». Tomás se tensó. Por un segundo su mano rozó la culata de la pistola, pero al ver tantos rostros firmes, tantos testigos, bajó la mano. «No tienen idea de con quién se están metiendo», murmuró. «Sí», dijo Jacinta desde el fondo, «con nosotros, con los que nunca fueron escuchados». Gaspar se giró hacia los presentes. «No hay justicia sin comunidad, no hay verdad si no se defiende». Y en ese instante, algo cambió en el aire, porque por primera vez, el rancho fue rodeado por el pueblo, no por violencia, sino por memoria, no por odio, sino por dignidad. Tomás se metió a la casa sin decir más. Cerró la puerta con un portazo, pero en su gesto había algo nuevo: temor. El grupo no celebró, solo regresó en silencio. Pero esa caminata de regreso fue distinta. Ya no eran los olvidados, eran los que volvieron. Y nadie, ni con balas, ni con leyes torcidas, podría negar que habían despertado. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa,
como si el pueblo entero estuviera suspendido en una cuerda floja entre el miedo antiguo y la fuerza nueva. En la cabaña de Gaspar, todo cambió. Ya no era solo un refugio, era un centro, un corazón palpitante de historias, encuentros, decisiones. Alma no se quedaba sentada, caminaba por los caminos del monte, hablaba con mujeres que nunca se atrevían a opinar, recogía nombres, historias, promesas. Su cuaderno se llenaba de letras torpes, de confesiones, de reclamos, y cada página era un ladrillo más en esa casa de verdad que estaba levantando con palabras. Gaspar la seguía de cerca, no para vigilarla, para acompañarla, para que no cargara sola con tanto peso. Él hablaba menos, pero cuando lo hacía, su voz llegaba honda. Decía poco, pero cada frase era como un machetazo en la raíz del miedo. Una tarde, mientras regresaban del molino, se encontraron con una figura inesperada. Ramiro, solo, sentado bajo un árbol, con la cara hinchada, los ojos apagados y una botella a medio vaciar en la mano. ¿Tú fuiste el que entraste a la cabaña?, preguntó Gaspar sin rodeos. Ramiro no levantó la vista. Me pagaron para eso, pero no pude hacerlo. No a ella. No después de verla, parada ahí, como si no fuera de este mundo, como si ya lo hubiera perdido todo y aún así no se rindiera. Alma se acercó despacio, lo miró, no con odio, con una lástima honda, como la que se siente por los que ya no tienen salvación. ¿Y ahora qué buscas? Perdón, no, eso ya lo perdí. Solo quería decirles que el coronel ya viene, está en camino, viene con gente de fuera, no del pueblo, gente armada. Dice que va a poner orden, que esto no puede repetirse. Gaspar y Alma intercambiaron una mirada. ¿Cuándo llega? En 2 días. Ramiro se levantó torpe. Yo ya me voy. Le dije a mi alma que si no podía destruirlos, entonces mejor desaparecer. No quiero ser parte de lo que viene. Y se fue caminando, con pasos de sombra. Esa noche, Alma escribió una sola frase en su cuaderno. Nos queda poco tiempo, pero tenemos toda la verdad. Gaspar, al leerla, se levantó. Hay que preparar al pueblo, para pelear, para resistir, para que no vuelvan a callarnos con ruido. Esa noche no durmieron, caminaron casa por casa, hablaron con todos, les contaron lo que venía, les dijeron la verdad, que el coronel regresaba, que venía con armas, que no quería justicia, sino silencio, y por primera vez la mayoría no bajó la mirada. Aquí estaremos, dijo un viejo. Yo también perdí algo, dijo una mujer. No me voy a ir otra vez con la boca cerrada. Gaspar se giró hacia Alma. ¿Lo ves? Sí, ya no estamos solos. Y en ese instante, por sobre el tejado, la luna brilló más clara que en toda la semana, como si el cielo también se preparara. El coronel llegó sin anunciarse. La mañana aún no se asentaba sobre el pueblo cuando el ruido de los motores sacudió la tierra. No era el sonido de caballos, ni de carretas, ni de pasos conocidos. Eran camionetas negras, pesadas, con vidrios polarizados y hombres dentro que no pertenecían a ese monte. Hombres con botas limpias y ojos que no miraban, solo medían distancias. La plaza quedó muda. Las puertas se cerraron con el viento. Las cortinas se corrieron. Los niños fueron metidos a las casas a empujones, porque aunque nadie decía nada, todos sabían, ese sonido no traía paz. Gaspar estaba en la vereda cuando los vio pasar. No se escondió. Los miró con la misma calma con que se mira al rayo antes del trueno. Alma salió detrás de él, con el cuaderno en la mano. No lo soltaba nunca. Era su escudo, su arma. Las camionetas se detuvieron frente a la iglesia. Del primer vehículo descendió el coronel. Canoso, elegante, con el sombrero bien puesto y un bastón que no necesitaba para caminar, pero lo usaba como quien marca su territorio. A su lado, Tomás, con el rostro descompuesto por días sin dormir y una furia muda apretándole el cuello. El coronel no miró a nadie, solo habló en voz alta, con el tono de quien no espera respuesta. «Vengo a restablecer el orden. Este pueblo se ha olvidado de su lugar». Gaspar dio un paso al frente. «¿Y usted se olvidó de que este pueblo no es suyo?» Un murmullo recorrió las ventanas. El coronel lo miró por fin. Lo escaneó de arriba abajo, como si quisiera encontrar en su rostro alguna grieta, algún miedo viejo. No lo halló. «¿Y tú quién eres para hablarme así?» «Soy tierra», respondió Gaspar. «Tierra que no se rinde». Alma avanzó y se puso a su lado. «Y yo soy la memoria, la que ustedes intentaron callar con amenazas, con matrimonios forzados, con mentiras.
El coronel sonrió con soberbia. ¿Memoria? ¿De qué sirve eso si todos aquí callan cuando les conviene? Y entonces ocurrió lo impensable. Desde las casas, desde los callejones, desde los campos, comenzaron a salir uno a uno los vecinos, sin armas, sin gritos, solo con sus cuerpos, con sus rostros. Formaron un semicírculo alrededor del coronel y sus hombres. No lo atacaron, lo rodearon. Una anciana levantó la voz. Yo fui sirvienta en su casa. Vi cómo firmaban papeles falsos. Un hombre joven. Mi hermano desapareció después de querer denunciar. Ustedes lo enterraron con palabras sucias. Una mujer. A mí me obligaron a irme del pueblo. Dijeron que mi sangre no valía. El coronel alzó el bastón, pero su voz ya no sonaba igual. Esto es sedición. Gaspar dio un paso más. No, esto es justicia. Y Alma, sacando su cuaderno, comenzó a leer. Nombre tras nombre, fecha tras fecha, firma tras firma. Tomás intentó avanzar, pero dos hombres del pueblo le bloquearon el paso, sin tocarlo, solo mirándolo firmes. El coronel miró a su alrededor y comprendió lo que no quería aceptar. Ya no mandaba. Su poder, construido en silencio y miedo, se estaba desmoronando en medio del sol. Se volvió a su hijo. Vámonos. ¿Y los hombres? Ellos también. Aquí ya no ganamos nada. Y así, sin una bala, sin una gota de sangre, el coronel y su hijo se fueron, no vencidos por la fuerza, sino por la dignidad, por el eco de las voces que decidieron no callar más. Gaspar abrazó a Alma. No dijo nada. Ella temblaba, pero no de miedo, de emoción, porque había visto lo que nadie en su vida le prometió: un pueblo de pie. Los motores se perdieron por la vereda como fantasmas expulsados del monte. El eco se disipó entre árboles y con él un ciclo entero de sometimiento. El pueblo quedó en silencio, no por temor, sino por la magnitud de lo vivido. Era como si todos necesitaran un respiro, un momento para entender que el enemigo que parecía eterno se había ido. Gaspar seguía abrazando a Alma, pero su mirada iba más allá de ella, cruzando los tejados, tocando los cerros, como si necesitara confirmar que de verdad habían vencido, que no era un sueño. Alma, con las manos aún apretadas al cuaderno, levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero su rostro ya no era el de una mujer que resistía, era el de una mujer que renacía. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja, para que solo él la oyera. Ahora empezamos a vivir. La frase tan sencilla la hizo cerrar los ojos, porque vivir para ellos era un verbo nuevo. Nunca lo habían conjugado sin miedo. Esa noche, el pueblo organizó una reunión frente a la iglesia. Nadie la convocó, simplemente ocurrió, como un instinto colectivo, como si la tierra misma les pidiera juntarse para sellar lo que habían logrado. No hubo discurso, no hubo altar, solo un círculo de cuerpos bajo el cielo estrellado. Una mujer joven se adelantó y dijo: «Yo no sabía que tenía voz hasta que la escuché en Alma». Un niño desde el regazo de su madre gritó: «Gaspar es fuerte». Todos rieron, suaves, como quien ríe después de una larga enfermedad. Jacinta alzó la voz: «Esta victoria no es final, es apenas el comienzo. Ahora tenemos que aprender a cuidarnos, a no olvidar». Gaspar, de pie, con el sombrero entre las manos, dijo: «No venimos a gobernar, venimos a recordarles que esta tierra es de todos, que nadie vuelva a creerse dueño de nuestros pasos». Y Alma, con el cuaderno en alto, agregó: «Este libro no es mío, es de ustedes, con sus historias, sus pérdidas, sus verdades. Quien quiera escribir, que venga. Quien tenga algo que contar, que lo cuente, para que nunca más digan que aquí no pasó nada». Uno a uno, comenzaron a pasar el cuaderno de mano en mano. Algunos solo lo tocaron, otros escribieron, y cada letra era un acto de pertenencia. Esa noche no hubo miedo, hubo velas encendidas, hubo pan compartido, hubo guitarra sonando bajito, y en medio de ese círculo, Alma y Gaspar se miraron como quien sabe que, por fin, ha encontrado su lugar en el mundo, no por haber vencido, sino por haber resistido juntos. El amanecer llegó con una luz distinta. No era solo la claridad del sol sobre los cerros, ni el canto más limpio de los gallos. Era algo en el aire, algo entre la gente, como si el peso invisible que los había oprimido durante años por fin se hubiera levantado del pecho del pueblo. Gaspar despertó con el sonido de martillazos. Al salir de la cabaña,
Vio que varios hombres y mujeres habían comenzado, sin pedir permiso, a levantar una estructura de madera frente a la iglesia. No era un altar, no era un juzgado, era una mesa larga, con sillas a los lados. «¿Qué hacen?», preguntó él. Una mujer, con el rostro curtido por el sol, respondió sin detener el martillo. «Vamos a formar un consejo, no de poder, de voz, un lugar donde todos podamos decir lo que antes solo se murmuraba. Y queremos que tú y Alma estén ahí». Gaspar no dijo nada, pero algo en su rostro se suavizó. En la cabaña, Alma escribía una carta, no para el gobierno, ni para un periódico, para su madre, Micaela, aquella mujer silenciosa que la crió con las manos heridas y la espalda rota. «Mamá», escribió con letra temblorosa, «todo lo que me enseñaste sin palabras hoy floreció. Aquí estoy entera, no por ausencia de heridas, sino por haberlas nombrado. Me casaron a la fuerza, pero encontré en ese hombre algo más que deber. Encontré respeto, y entre el respeto creció el amor». Cuando terminó de escribir, salió al patio con el papel doblado. Gaspar la esperaba junto al corral. «¿A dónde vas?» «Al cerro, a leerle esta carta al viento, para que mi madre la escuche donde esté». Él no preguntó más, solo la acompañó. Subieron despacio, entre piedras y raíces, y en la cima, Alma leyó en voz alta. No gritó, solo dejó que cada palabra flotara entre los árboles, que se impregnara en las hojas, que llegara a los oídos invisibles de los que ya no están. Cuando terminó, Gaspar se acercó. «Yo nunca aprendí a escribir cartas», le dijo. «No hace falta», respondió ella. «Tú hablas con tus hechos», y lo abrazó. No con miedo, no por necesidad, con amor. Sí, amor. Ese que nació entre heridas, ese que creció como planta necia en tierra seca, ese que no necesitó promesas ni altares, solo miradas y manos compartidas. Al bajar del cerro, el pueblo los recibió con sonrisas, no de admiración, de igualdad, de reconocimiento. En la plaza los niños corrían libres, las mujeres reían sin bajar la voz, los hombres ya no evitaban mirarse entre sí. Y en medio de todo eso, Alma y Gaspar supieron que, aunque el peligro no había desaparecido por completo, ya no estaban solos, porque ahora el pueblo sabía quién era, y eso, ni el coronel ni sus amenazas podrían borrarlo jamás. Pasaron los días con la lentitud de las estaciones en el campo, pero cada amanecer traía una pequeña transformación. Donde antes había silencio temeroso, ahora había conversación. Donde antes se esquivaban miradas, ahora se compartían panes. Las grietas invisibles que el poder había sembrado entre los vecinos comenzaban a cerrarse, no por olvido, sino por reconocimiento. Gaspar y Alma se habían vuelto una referencia, no por imponer, sino por sostener. En cada decisión los buscaban, no como jefes, como brújulas, porque sabían que ellos no tenían ambición, solo una verdad que les había costado el alma. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a parecer rutina, ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras los niños jugaban en la plaza, un forastero llegó al pueblo. No traía armas. Tampoco saludó. Caminó directo hacia la mesa del consejo que habían construido frente a la iglesia y dejó sobre ella una pequeña libreta negra, cerrada con una cinta de cuero. Luego se marchó sin mirar a nadie. Alma fue la primera en acercarse. La tomó con cuidado. La abrió. Dentro, cientos de nombres, lugares, montos de dinero, fechas, firmas. Era un registro de los pagos secretos del coronel. No solo en ese pueblo, en muchos, y entre las páginas cartas dirigidas a alcaldes, policías, curas, todos manchados, todos parte del mismo sistema de silenciamiento. ¿Quién lo dejó?, preguntó Gaspar. Nadie lo reconoció, solo lo puso ahí, como si supiera que era el lugar correcto. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Alma respiró hondo, porque el cuaderno que tenía en las manos era más que evidencia, era dinamita. Vamos a compartirlo, que todos lo vean, que se sepa que esto no es solo nuestro. Es una red, un país herido. Esa noche reunieron al pueblo, leyeron en voz alta algunos fragmentos, no para acusar, para advertir, para que nadie pensara que con una victoria bastaba, que la justicia era un pozo que se llenaba con una sola cubetada. Jacinta tomó la palabra. Nos enseñaron a tener miedo de la verdad, pero este cuaderno no es para castigar, es para que nunca más nos sorprenda la mentira. Un joven propuso llevar las copias a otros pueblos. Otro,
construir una biblioteca con testimonios reales. Y una mujer que hasta ese día nunca había hablado en público, dijo: «Yo puedo escribir, puedo ayudar a transcribir cada página». Gaspar se acercó a Alma mientras todos hablaban. «Tu voz despertó muchas otras. No es mi voz, es la de todos los que decidieron escuchar». Y sin decir más, lo abrazó, porque entendía que lo que tenían ya no era solo suyo, era un símbolo, una señal de que incluso el rincón más olvidado puede levantar su historia y hacerla escuchar. Esa noche, bajo las estrellas, nadie se sintió solo, y la cabaña donde todo comenzó ya no era solo casa, era memoria viva. Los días siguientes fueron como un fuego lento, encendido bajo la historia. Los nombres del cuaderno se expandieron como semillas en el viento. Los jóvenes del pueblo copiaban las páginas en hojas recicladas y las enviaban con los caminantes, los que iban a vender al mercado, los que tenían parientes en otras comunidades. Cada copia era un acto de rebeldía, cada hoja una grieta más en la muralla del silencio. Gaspar y Alma seguían caminando juntos. No necesitaban hablar demasiado, ya se entendían en los silencios, en las pausas, en la forma en que uno llenaba los vacíos del otro. Cada vez que Alma escribía, Gaspar le preparaba café sin que ella lo pidiera, y cada vez que él salía al campo, ella le dejaba una tela limpia junto al machete, como un gesto de cuidado profundo. Pero la calma que habían ganado con tanto esfuerzo no era eterna. Una tarde, Alma fue llamada por el cura. No solía hablar con él, pero esta vez la buscó. «Hija», dijo con voz quebrada, «hoy llegó una carta a mi nombre, una advertencia». Ella lo miró, seria. «¿De quién?». «No dice, pero trae un sello del gobierno. Me piden que desista de seguir permitiendo reuniones subversivas, que si no lo hago, podrían quitarme la iglesia, o algo peor». Alma se acercó al altar, lo miró largo rato. «¿Y qué va a hacer usted?». «Voy a leerles el Evangelio como siempre, pero hoy también voy a leerles parte de tu cuaderno». Ella lo miró, sorprendida. «¿De verdad?». «Sí, porque si el mensaje de Dios no sirve para defender a los olvidados, entonces no sirve para nada». El domingo siguiente, la iglesia se llenó, no por obligación, por intuición. El cura subió al púlpito y tras leer la parábola del buen samaritano, sacó una hoja del cuaderno de Alma. «Esto no está en la Biblia», dijo, «pero también es palabra de vida. A mí me silenciaron, pero la tierra me escuchó. La lluvia me creyó, y por eso sigo hablando». El silencio fue total. Alma, desde una banca, tomó la mano de Gaspar. El cura continuó: «Hoy no predico para que crean, hoy hablo para que recuerden que en este pueblo no se volverá a callar a nadie por su apellido, su color o su historia». Al salir de la misa, muchos se acercaron a Alma. La tocaban con suavidad, no como a una santa, como a una semilla que había germinado en todos. Pero la respuesta del poder no tardó. Esa noche, un hombre forastero intentó incendiar la biblioteca donde se guardaban las copias del cuaderno. Le prendió fuego a una de las paredes. Por suerte, el grupo de jóvenes estaba cerca. Lo atraparon antes de que escapara. Gaspar llegó corriendo y al verlo maniatado lo miró fijo. «¿Quién te mandó?». «Nadie. Me pagaron por quemar papeles. Eso fue todo». «¿Y sabes qué estabas quemando?». El hombre bajó la mirada. «Verdad», dijo Alma desde atrás. «Estabas quemando la verdad». Gaspar no le hizo daño. Lo entregaron al nuevo consejo, y el pueblo decidió que se quedara allí, que ayudara a reconstruir la pared, que oyera las historias que intentó borrar. El castigo no fue prisión, fue memoria. Y en ese gesto, el pueblo selló su transformación. No se vengaban, enseñaban. Esa noche, frente al fuego, Alma escribió una nueva página. «Si nos quitan los libros, contaremos las historias en los muros. Si nos cierran las puertas, hablaremos en la plaza, pero nunca más en silencio». Gaspar la miró desde la entrada. «¿Qué escribiste ahora?». «Nuestro futuro». El tiempo empezó a fluir de otra forma en el pueblo. No era que todo fuera fácil, ni que las amenazas hubieran desaparecido. Pero había un nuevo ritmo en el aire, uno que se parecía a la esperanza pero más profundo, uno que nacía del hecho de haber sobrevivido sin rendirse. La biblioteca fue reparada, pero ya no era solo un lugar de libros. Se volvió casa de reunión, taller, escuela improvisada. Alma cada tarde enseñaba a escribir a las mujeres mayores. Las sentaba en un círculo y les mostraba a trazar sus nombres. Al principio temblaban, luego reían. «Si puedo escribir mi nombre»,
decía una de ellas. Ya nadie me lo puede quitar. Gaspar, por su parte, organizaba jornadas de siembra colectiva. Volver a sembrar en esas tierras donde el miedo antes se respiraba era otro tipo de victoria. Y cada surco abierto en la tierra era como una cicatriz convertida en vida. Una tarde, mientras Alma limpiaba la mesa del consejo, encontró una carta doblada bajo el mantel. Era de alguien del pueblo vecino, firmada por una mujer llamada Soledad. Supe de ti, Alma. En mi pueblo nos pasa igual, solo que allá todavía callamos. ¿Puedo ir? ¿Puedo aprender cómo hiciste para no tener miedo? Alma leyó la carta con los ojos llenos de un temblor nuevo. Ya empezó, dijo en voz baja. ¿Qué cosa?, preguntó Gaspar, que acababa de entrar. La marea. Lo que hicimos aquí está cruzando los cerros. Gaspar la tomó de los hombros. Entonces tenemos que prepararnos, no para la guerra, para recibirlos. Y así fue como el pueblo se volvió faro. Gente de otras comunidades empezó a llegar. Al principio de a uno, luego de a grupos. Traían historias parecidas, hijas que fueron calladas, tierras robadas, mentiras cubiertas con sotanas y firmas falsas, y cuando llegaban, no pedían comida, pedían voz. Gaspar y Alma no se convirtieron en líderes, se volvieron anfitriones de la memoria. Una noche, bajo el gran mezquite, se reunieron más de 100 personas. No había micrófonos, solo un fuego en el centro y un cuaderno que pasaba de mano en mano. Yo me llamo Genaro, dijo un campesino alto, con sombrero en la mano. Perdí a mi hermano porque quiso decir la verdad. Hoy, por primera vez, la estoy diciendo yo. Cada voz, una grieta en la historia vieja. Cada historia, un ladrillo en el futuro nuevo. Alma los escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Y esa noche, cuando el último testimonio se dijo, alguien del fondo preguntó, ¿y ahora qué? Ella se puso de pie, con la frente en alto, con la espalda erguida como la tierra en sequía que empieza a ver la lluvia. Ahora seguimos, porque la verdad no se hereda, se cultiva, se riega con palabras y se cuida con comunidad. Y Gaspar, a su lado, sin decir una sola palabra, la miró con la devoción silenciosa de quien ha visto a una mujer transformarse no en heroína, sino en raíz. Porque si algo había quedado claro, era que Alma ya no era solo una mestiza olvidada, era el comienzo de un bosque. Una mañana gris, con el cielo bajo y los cerros cubiertos de niebla, llegó una noticia que hizo temblar hasta las piedras del camino. Un joven corrió desde el pueblo vecino, con los pies llenos de lodo y el rostro descompuesto por el miedo. Alma, Gaspar, Soledad fue arrestada. La acusan de incitar rebelión en su comunidad. Se la llevaron sin orden, sin juez, sin aviso. Alma dejó caer el cuaderno que tenía entre las manos. Lo supo de inmediato. La marea que estaban levantando ya estaba despertando al monstruo mayor. No era solo el coronel, era el sistema entero que temía ser señalado por quienes antes no contaban. Gaspar se paró, clavó la mirada en el horizonte. Esto ya no es local, ya no es solo por nosotros. Esa misma tarde el pueblo se reunió. Todos lo sabían. Era hora de actuar, pero con más cuidado, con más estrategia. Ya no bastaban las marchas ni los testimonios. Tenían que dar un paso más. Uno que protegiera a los que ya se habían atrevido. Si van por Soledad, dijo Alma, van a ir por todos los que hablen. Hay que adelantarse. Fue entonces que Jacinta, con su voz sabia y pausada, dijo lo que nadie se había atrevido. Es hora de ir a la capital, de entregar el cuaderno, de mirarles a los ojos y decirles que sabemos todo, que si algo nos pasa, ya hay cientos que lo saben también. Hubo un silencio, y luego asentimientos. Pero no van solos, dijo un joven. Vamos contigo, Alma. Vamos todos los que podamos, que vean que no es una mujer ni un hombre, es un pueblo. Gaspar preparó su machete, no para pelear, para recordarse a sí mismo lo que habían vivido. Lo ató al cinto, como se ata un símbolo. Alma empacó el cuaderno, lo envolvió en tela, lo protegió como si fuera un hijo. Antes de partir, Alma escribió una carta. La dejó sobre la mesa de su cabaña. Si no volvemos, no lloren, canten y sigan, porque esta historia no empezó conmigo ni con Gaspar. Empezó cuando alguien dijo basta, y no debe terminar nunca. El grupo salió al amanecer, 40 personas a pie, otros en burros, algunos en carros prestados. Llevaban comida, agua, mantas y algo más poderoso, convicción. Caminaron durante días.
Cruzaron ríos, llanos, caminos rotos. En cada pueblo que pasaban alguien se sumaba, alguien contaba una historia, alguien entregaba un papel, una carta, una prueba, y así, cuando llegaron a la capital, eran más de 100. Nadie esperaba una caravana de campesinos frente al edificio del gobierno, pero ahí estaban. Gaspar, con la mirada fija, Alma, con el cuaderno contra el pecho, y cuando el guardia les preguntó qué querían, Alma respondió: entregar esto, y que se escuche, porque si no lo hacen, el país entero va a saber que ustedes prefirieron callar la justicia. El guardia dudó, luego entró. Pasaron horas, hasta que un funcionario bajó, los invitó a pasar a una sala sin ventanas. Les pidió que esperaran. Gaspar le susurró a Alma: si no vuelven a abrir esa puerta, quiero que sepas algo. Ella lo miró. Yo ya lo sé, lo supe desde que me cuidaste sin tocarme, desde que me viste sin pedir nada, y lo tomó de la mano, porque si ese era el final, no era trágico, era digno. Pero la puerta se abrió, y un hombre con traje gris, rostro rígido y voz seca, los recibió. Pasen, queremos escuchar. Y así, en la sala más fría, el cuaderno empezó a hablar, y no lo iba a callar nadie. La sala era grande pero vacía, con paredes grises y luces blancas que no calentaban nada. Alma y Gaspar se sentaron frente a una mesa larga. Al otro lado, 3 hombres con camisas impecables, miradas distantes y bolígrafos listos, como si creyeran que podían anotar el alma de un pueblo en un acta de protocolo. Nombre completo, dijo el primero sin levantar la vista: Alma López, mestiza, hija de Micaela, esposa de Gaspar Rivas, campesina, sobreviviente. El bolígrafo se detuvo un segundo. Luego siguió. Gaspar no dijo nada, solo la miró con ese orgullo callado que aprendió a cultivar cuando todo lo demás parecía ajeno. ¿Qué es esto que nos traen?, preguntó el segundo tomando el cuaderno. La verdad, dijo Alma, escrita por los que nunca tuvieron papel. Nombres, fechas, actos, abusos, no solo de este pueblo, de muchos. Es un mapa del daño. El tercer hombre, el más joven, abrió una página y frunció el ceño. ¿Cómo sabemos que esto es real? Porque hay gente viva que lo respalda. Y muertos que aún esperan justicia, respondió Gaspar sin levantar la voz. El silencio cayó como piedra en agua quieta. ¿Y qué esperan que hagamos con esto?, dijo el más frío de todos. Que lo escuchen, que lo lean, que entiendan que no se puede gobernar sobre el miedo para siempre, respondió Alma. Y si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros. Ya lo estamos haciendo. El país ya está escuchando. El más joven los observó, esta vez sin el filtro del protocolo. ¿Y si los callan? No pueden callar lo que ya fue dicho, dijo Gaspar. No pueden desaparecer lo que ya echó raíz. Pasaron horas, tomaron nota, pidieron copias, prometieron dar seguimiento. Pero Alma sabía que eso no bastaba. No venimos a pedir favores, dijo antes de irse. Venimos a dejarles una responsabilidad. Y con eso se levantaron. Salieron del edificio con el cuaderno en las manos, como quien carga un hijo al que no se abandona. En la calle los esperaban los demás. Cuando Alma alzó el cuaderno, todos aplaudieron, no con estruendo, con emoción contenida, porque sabían que aún no habían ganado, pero ya eran imposibles de ignorar. Caminaron por las calles de la capital como río lento. La gente los miraba, algunos con burla, otros con respeto, y otros con culpa. Esa noche acamparon en una plaza pública, no por protesta, por permanencia, porque existían, porque contaban. Al amanecer, una mujer se acercó, joven, vestida como quien trabaja todo el día. Llevaba una hoja doblada en el bolsillo. ¿Eres Alma? Sí. La mujer le entregó el papel. Era una confesión, un testimonio más, otro nombre para el cuaderno. En mi pueblo pasa lo mismo, pero nadie se atreve a hablar. Tú sí. Alma la abrazó. Ahora tú también. Gaspar se acercó con café caliente. ¿Qué pasa? Ya empezó, dijo Alma. Pero ahora no es lucha, es red. Y no tiene fin, dijo él. No, porque mientras haya alguien que escriba, la historia sigue. El regreso al pueblo no fue una retirada, fue una marcha. El grupo caminó lento, cruzando caminos viejos, saludando pueblos por donde antes pasaban como fantasmas. Ahora eran reconocidos. Había quienes salían a entregarles comida, quienes les pedían contar su historia, quienes lloraban al ver el cuaderno que Alma llevaba contra el pecho, como si fuera el corazón del monte mismo. Cuando llegaron,
La plaza los recibió con flores, con abrazos, con guitarras desafinadas que sonaban como celebración. Pero no fue una fiesta, fue un rito. Alma se paró frente al gran mezquite, el mismo donde todo había empezado. El cuaderno temblaba en sus manos, no por miedo, sino por la fuerza que cargaba. «No traemos promesas», dijo, con la voz quebrada. «Traemos un camino, y no es fácil, porque ahora ya no somos los que callan, somos los que recuerdan». Gaspar se acercó a ella. Tenía en la mano una semilla, la misma que su madre le había dado años atrás, cuando creían que sembrar era un acto de fe. Ahora era un acto político. «Vamos a sembrarla aquí», dijo, «para que este lugar nunca olvide». Juntos cavaron un pequeño hueco frente al árbol viejo. Depositaron la semilla, la cubrieron con tierra y la regaron con el agua que traían desde la capital. «Esa agua también tiene memoria», dijo Jacinta. «Que la raíz crezca con todo lo que ustedes son». Los días siguientes fueron de reconstrucción, pero no de casas, de vínculos. Los que antes se evitaban, ahora compartían mesa. Las mujeres formaron un grupo de lectura. Los hombres comenzaron a rotar el trabajo de los campos, y los jóvenes, antes apáticos, ahora proponían, preguntaban, escribían. Un atardecer, Alma se quedó sola en la cabaña. Gaspar había ido al cerro con unos niños a enseñarles a cortar leña. Ella hojeaba el cuaderno, que ya no era solo suyo. Tenía páginas nuevas, con otras letras, con otros dolores. Y entonces sintió algo moverse dentro de sí, un temblor distinto, una intuición. Apoyó la mano sobre su vientre, se quedó quieta y sonrió. Cuando Gaspar regresó, ella lo esperó en el umbral. No dijo nada, solo lo tomó de la mano y se la llevó hasta el banco de madera. «Gaspar, hay algo creciendo en mí». Él la miró, sin entender del todo. «No es miedo, es vida». Gaspar la miró y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Un hijo?» «Sí». Él se arrodilló, como si el monte se le hubiera derrumbado encima, no de tristeza, de gratitud, porque en medio de tanto fuego, tanto exilio, tanta lucha, la vida había decidido quedarse. Esa noche el fuego ardió con más calor, y el cuaderno recibió una nueva página. Esta historia no termina. Ahora late, en mí, en él, en todos los que vengan. Los días siguientes fueron como un susurro del tiempo, suaves, silenciosos, llenos de una ternura que el pueblo no recordaba haber sentido jamás. Alma caminaba más despacio. Gaspar la miraba con una mezcla de cuidado y reverencia. No hablaban mucho del hijo que venía, pero todo lo que hacían, desde el pan que horneaban hasta el agua que hervían, tenía ahora un destino nuevo. Jacinta, con sus manos de siglos, tejió una manta con hilos de colores y la dejó en la cabaña sin decir nada. Alma la encontró sobre la cama con una nota. «Para quien viene a vivir entre los que ya no temen». El pueblo, al enterarse, no celebró con alboroto, lo hizo con trabajo. Unos repararon el techo de la cabaña, otros construyeron una cunita de madera, y una mujer que nunca había hablado en público ofreció su leche si la criatura la necesitaba. Así era ahora ese lugar, un cuerpo colectivo que cuidaba de los suyos. Una tarde, mientras Alma descansaba en el patio, Gaspar regresó del campo con la camisa empapada en sudor y la cara iluminada por algo distinto. «Alma, ven». Ella se levantó con esfuerzo, tomó su bastón y lo siguió. Caminaron por un sendero que él mismo había limpiado. Al fondo, entre árboles nuevos y viejas raíces, aparecía una estructura de adobe y madera. «¿Qué es esto? ¿Una escuela?» «¿Escuela?» «Sí, para que los hijos del monte no tengan que esperar a que alguien de fuera venga a enseñarles, para que aquí, donde creció el miedo, ahora crezca el saber». Alma se llevó una mano al rostro y por primera vez en mucho tiempo lloró. «¿La construiste tú?» «No, la construyó el pueblo. Yo solo puse las primeras piedras». Y en la entrada de la escuela, una placa de madera colgaba con letras talladas a mano. «Aquí no se aprende a obedecer, aquí se aprende a pensar». Esa noche, Alma escribió: «Mi hijo nacerá en una tierra distinta, una donde los árboles ya no susurran peligro, sino historia, una donde siembra y libro tienen el mismo valor». El cuaderno, que ya no era cuaderno, sino testigo, se seguía llenando. Ahora viajaba por otros pueblos. Lo cuidaban como a un santo. Cada comunidad que lo recibía
Agregaba una página, una canción, una frase. Un día un hombre llegó de muy lejos. Había leído sobre ellos en un periódico de ciudad. Quería hacer un documental. «Quiero mostrar su lucha al mundo», dijo. Gaspar negó con la cabeza. «Nuestra lucha no se filma, se vive. Entonces, ¿qué puedo llevarme?» Alma respondió. «Una copia del cuaderno. Y si de verdad quieres contar nuestra historia, empieza con tu gente. Pregúntales qué los calla, qué les duele. Y si quieren hablar, escúchalos». El hombre se fue con más preguntas que respuestas, pero eso era lo justo, porque en ese rincón del mundo no se daban respuestas fáciles, se ofrecían raíces. El parto llegó una noche de lluvia lenta. No era tormenta. Era como si el cielo también supiera que lo que iba a nacer no debía asustarse. La tierra estaba húmeda pero tranquila. El aire, espeso, traía olor a leña mojada y a hojas recién caídas. Alma sintió la primera contracción al anochecer. No gritó. Solo apretó la mano de Gaspar, que estaba moliendo café en silencio. Él la miró y supo, no por sus palabras, sino por la forma en que su cuerpo respiraba distinto. «¿Es ya?», preguntó dejando el molino. «Sí, viene». Gaspar corrió por Jacinta, que ya lo esperaba con su morral preparado. No era la primera criatura que traía al mundo, pero esta era diferente. No por el cuerpo que venía, por lo que significaba. La cabaña se llenó de susurros. Las mujeres mayores llegaron con agua caliente, paños limpios y manos firmes. Los hombres se quedaron afuera, bajo el alero, fumando en silencio, orando con los dientes apretados. «Este niño va a cambiarlo todo», dijo uno. «Ya lo cambió», respondió otro. Dentro, Alma respiraba profundo. No gritaba, no se retorcía. Parecía más bien entregada a una fuerza que la poseía desde adentro, como si la historia misma empujara con ella. Gaspar no se movía de su lado. Le daba agua, le acariciaba la frente, le decía palabras que nunca antes había pronunciado. «Tú puedes. Tú eres más fuerte que todo lo que nos pasó». «Estoy cansada, Gaspar», susurró ella entre jadeos. «Entonces descansa en mí. Yo sostengo». Y así fue. Al amanecer, con la luz entrando por las rendijas de la cabaña, con los gallos aún adormilados y el monte en un silencio sagrado, nació una niña, pequeña, fuerte, con la piel morena como la tierra después de la lluvia. Jacinta la levantó y la mostró a Alma. «Aquí está, tu hija, la hija de la dignidad». Alma la tomó entre los brazos y por primera vez sonrió sin sombra. «Se llamará Esperanza». Gaspar, sentado a su lado, no pudo contener las lágrimas. Le besó la frente a la niña, y en ese beso cabían todos los silencios, todos los caminos, todas las pérdidas. «Gracias», susurró Alma. «No, gracias a ti por enseñarme que el amor no se impone, se cultiva». En la plaza, cuando la noticia se supo, nadie gritó, nadie hizo fiesta. Solo tocaron las campanas una vez, una sola, y todo el pueblo lo entendió. Había nacido Esperanza. Esa noche, frente al fuego, Alma escribió la página más corta del cuaderno. Donde hubo guerra, ahora hay cuna. Donde hubo grito, ahora hay canto. Y donde hubo olvido, ahora vive mi hija. Esperanza crecía con la misma naturalidad con la que brota el pasto entre piedras. No necesitaba demasiado para sonreír. El canto de un pájaro, el sonido del molino, el abrazo de su madre o el silbido de Gaspar le bastaban. Era niña de tierra, de piel tibia y mirada honda, y aunque aún no hablaba con palabras, todo en ella decía que había llegado para quedarse. El pueblo la cuidaba como a una promesa, no como símbolo, sino como vida concreta. Las mujeres más viejas la cargaban en las tardes, los jóvenes la hacían reír con juegos, y los hombres del campo le dejaban mazorcas pequeñas a la puerta, como si quisieran asegurarle su lugar desde ahora. Alma la llevaba en un rebozo mientras caminaba por los senderos. Seguía visitando pueblos, recogiendo historias, organizando círculos de memoria, pero ya no iba sola, iba con su hija al pecho. Y eso, más que cualquier palabra, decía lo que había cambiado. La historia ahora se llevaba en brazos. Gaspar, mientras tanto, ampliaba la cabaña. Construyó un cuarto con ventana amplia para que Esperanza pudiera ver los cerros. Colocó una tabla de madera con el nombre de la niña tallado a mano. Lo hizo en silencio, como todo lo suyo, pero con una devoción que los vecinos comentaban entre sonrisas. «Nunca lo vi tan feliz», decían, «ni cuando vencimos al coronel». Y tenían razón, porque para Gaspar
La victoria no estaba en haber hablado más fuerte que el miedo, sino en haber dado un hogar donde el miedo ya no era necesario. Una mañana, mientras Alma organizaba una lectura colectiva en la plaza, llegó un cartero con un sobre sellado. Venía desde la capital. Gaspar lo recibió, lo miró sin abrirlo. «Es del ministerio», dijo el cartero, «por lo del cuaderno». Alma lo abrió delante de todos. Le temblaban un poco las manos. Adentro, una carta oficial. Se ha abierto una comisión de investigación nacional sobre los hechos denunciados en su documento. Se reconoce su valor testimonial y se le solicita su colaboración permanente. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo hubo silencio, pero de esos que anuncian que algo se ha sembrado y ahora va a crecer. Esa noche Alma escribió: «Ya no nos miran como peligrosos, nos miran como raíz, como semilla, como lo que somos, gente que no olvida y que enseña». Gaspar, al leerlo, la abrazó. «¿Y ahora? Ahora enseñamos a otros a escribir su propio cuaderno. ¿Y si nos vuelven a callar?». Ella miró a Esperanza, dormida sobre su pecho. Entonces ella seguirá, porque ya no dependía solo de ellos. Ya era historia sembrada. Pasaron los años como pasan en el monte, sin relojes, pero con marcas. El árbol que sembraron frente al mezquite creció torcido, como si supiera que la belleza está en la memoria de las cicatrices. Las paredes de la escuela se llenaron de dibujos, palabras, nombres, y la cabaña de Gaspar y Alma dejó de ser cabaña para volverse hogar de todos. Esperanza ya caminaba, hablaba, preguntaba. Su voz era clara, firme, de esas que no piden permiso para nacer. A veces interrumpía a su madre durante las reuniones. «¿Y tú por qué no te callaste?». Y Alma, con una sonrisa, respondía: «Porque no quería que tú nacieras en silencio». Gaspar la llevaba al campo y le enseñaba a distinguir las semillas. Le decía que cada grano tenía un destino, pero que el destino solo florece si se cuida. «¿Y yo qué semilla soy?», preguntó ella una tarde. «Una que viene de las más fuertes», respondió él, alzándola en brazos. El cuaderno, ese que una vez fue refugio, luego prueba y finalmente símbolo, ya no estaba en la cabaña. Lo habían llevado a una biblioteca nacional en la capital. Estaba expuesto en una vitrina sencilla, con una placa que decía: «Voces de barro, el cuaderno de Alma». Pero en el pueblo quedaban las copias, y quedaba algo más: la práctica. Los círculos de palabras seguían, los consejos rotaban, las decisiones se tomaban en conjunto. Nadie mandaba, todos escuchaban. Y cuando llegaban visitantes, Alma les mostraba el camino al árbol, al campo, a la escuela. No contaba su historia como algo lejano, sino como algo que aún vivía. «Aquí no hubo revolución», decía. «Aquí hubo verdad, y eso basta». Una tarde, ya con el sol cayendo detrás de los cerros, Gaspar la miró desde la banca y le dijo: «¿Sabes qué fue lo más difícil?». «¿Qué?». «Creer que un campesino y una mestiza podían construir todo esto sin pedirle permiso a nadie». Alma se sentó a su lado, tomó su mano. «Y lo hicimos, no porque fuimos fuertes todo el tiempo, sino porque no nos soltamos nunca». Esperanza jugaba en la tierra, reía, cantaba una canción que su madre le había enseñado. Decía: «Yo soy hija de monte y memoria, no me callo, no me escondo, no me vendo». Y al escucharla, Gaspar cerró los ojos, porque entendió. No necesitaban más. La historia estaba viva, en ella, en todos, y en el silencio que por fin, era paz.